Suscríbete a La Panterita. Héctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola audiencia, buen día, ¿qué tal Carlos? Muy bien Arturo, saludos cordiales a todos. ¿Qué tal, cómo te va Germán? Muy bien Arturo, buen día para todos. ¿Qué tal niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal Ricardo? Bien Arturo, excelente, buenos días. ¿Qué tal Darío? Buen día señor, saludos a todos. A la audiencia, muy buen día, pero Héctor David Martínez veo. Sí. ¿Cómo es no pasar la prueba médica en Pumas? Vení con un problema de la rodilla. No, yo no digo, yo digo que cómo hay una interferencia, que si vos te vas de River. Víctor, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal Arturo? Buen día, el saludo para todos los compañeros, para la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental, aquí en pleno preparativo como para ir a la conferencia de Daniel Garnero que arranca a las 11 de la mañana, horario local de Las Vegas, a las 14 de Paraguay. Y nos llegó información sobre lo que paró ayer. Igual yo no lo quisiera dar como algo decisivo, me parece que hoy todavía en el entrenamiento se abre alguna posibilidad de que modifique Daniel Garnero, porque de hecho, de acuerdo a lo que me comentaban, en la práctica de ayer tuvo varios cambios en su desarrollo. Lo que sí podemos darlo como novedoso, y ahora sí me parece que va a utilizar este esquema, es que utilizó 3 zagueros centrales. Y ahí aparece Gustavo Gómez para recuperar la titularidad en el fondo. En principio, el equipo que paró ayer es así. Después vamos comentando las demás variables. En el arco, Rodrigo Morínigo. 5 defensores, Iván Ramírez a la derecha, los 3 centrales, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Omar Alderete, por izquierda Matías Espinosa. En el medio, a la derecha, arranca, o por lo menos ayer estuvo Julio Enciso, los 2 volantes centrales, Andrés Cubas, Matías Villasanti, y por el sector izquierdo Ramón Sosa. El único delantero, Alex Arce. Ayer por lo menos empezó el entrenamiento así. A mí me decían que no descarte cambios en los carrileros, porque en algún momento, y no sé si tiene que ver con algo para iniciar, o así como la vez pasada probó antes de jugar ante Colombia, más un contexto de partido donde necesite defender, con, por ejemplo, incluso centrales jugando de carrilero, llegó a estar Gustavo Velázquez en vez de Iván Ramírez y Junior Alonso en vez de Matías Espinosa. Solo que en ese caso, en esa hipótesis, prácticamente sería defender con 5 que son originalmente zagueros centrales. Por eso más bien lo interpreto como una posibilidad de partido. Por ejemplo, Paraguay está ganando y en un momento Brasil lo aprieta y va a tener que recurrir a esta opción, como por ejemplo llegó a hacer en Panamá en algún momento con otros jugadores, pero metiendo esos 5 en el fondo. Igual hoy en la última práctica, porque la vez pasada ante Colombia, si nos guiamos por lo de la semana pasada, un día para una cosa, después al día siguiente probó varias figuras tácticas y varias situaciones de partido, y recién el día previo al juego fue el entrenamiento decisivo y ese equipo fue el que terminó jugando ante Colombia. Así que dejo abierta a la posibilidad de cambios, esto que pasábamos como una opción y como información obviamente de lo que paró ayer Daniel Garnero. Bueno, entonces, ¿y la práctica, la actividad hoy? Hoy 11 de la mañana de aquí de Las Vegas, que son las 14 de Paraguay, conferencia de Garnero, y hablará un jugador que en un rato nos vamos a enterar de quién se trata. Y la práctica en el mismo horario de ayer, bien entrada a la noche, a las 19 aquí, las 22 de Paraguay, así que como sucedió hoy, entre medianoche, madrugada, amaneciendo mañana, vamos a tener la información del equipo que se va a confirmar para jugar ante Brasil aquí en Las Vegas. Nosotros en un rato comenzamos ya a movilizarnos hacia el estadio, tenemos más o menos media hora de caminata aquí desde el hotel, parece cerca, pero al final queda todo lejos y el estadio inmenso, tiene un montón de accesos. Ayer nos tocó ver el partido entre Ecuador y Jamaica y la verdad que adentro es placentero estar, no se siente nada en ninguno de los sectores, estadio climatizado, no hay ningún problema con el ambiente, con el calor que hay. Sí en la afuera, porque por ejemplo tiene un estacionamiento bien grande donde casi no hay árboles, o sea, entras en medio del calor del asfalto con una temperatura superior a 40 grados, mañana el partido es a las 6 de la tarde, así que prácticamente la temperatura se hará sentir en ese horario, más bien para el público que va a ir llegando. Otra cosa, Arturo, que quería comentar es que ya comenzamos a contactar con varios paraguayos que están llegando. Se nota que entre hoy y mañana temprano van a ir llegando algunos compatriotas residentes aquí en Estados Unidos
que hacen el viaje para ver a la selección y por supuesto con el atractivo de venir a Las Vegas. Por eso la mayoría paraguaya, mayoría digo si comparamos partido a partido, la mayor cantidad de aficionados albirrojos se dará aquí en este cotejo en Las Vegas. Igual obviamente me parece que si hacemos la comparación mañana en el estadio habrán más brasileños que paraguayos, pero sí un número más interesante que lo que tuvimos en Houston, que prácticamente era solo un puñado de albirrojos lo que observábamos en las gradas. Solamente para tu información, esta mañana Urbano hablamos con Mariano González, músico paraguayo, arpista para ser más preciso, radicado hace tiempo en Las Vegas, estuvo antes en Japón y hablamos con él, años radicado en Las Vegas. Por si ves un músico con arpa o con guitarra, probable sea Mariano González, para tu información, Víctor, paraguayo radicado en Las Vegas. Perfecto, Arturo, vamos a tener en cuenta tal situación y obviamente vamos a ir reportando cuando nos crucemos con los paraguayos. Ahora que empezamos nuestra caminata rumbo al estadio en instantes, seguramente ya iremos viendo alguna que otra camiseta albirroja con los paraguayos que acompañaron, que están viniendo en este caso desde otros puntos de Estados Unidos, porque no algunos de Paraguay que se animó a hacer el viaje como para estar en Las Vegas, porque insisto y repito lo mismo todos los días, pero aparte de lo futbolístico está aquí el atractivo propio de un punto turístico impresionante como es la ciudad de Las Vegas. Chao, Víctor, hasta cada momento. Volvemos en un rato, Arturo, ya desde el estadio, será hasta más tarde. Muy bien. Víctor Villar. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo Le diga a S.A. Gerardo que le llame a Elvio o a Carlos Jara, porque ya colegas se están anunciando, uno se entera. Va, por ejemplo, tu jugador, Carlos Quise Piris Damota, que pasa la edad. Alguna. Va Valbuena, que está viendo los papeles. Entonces, y ahí faltaría un tercero para hablar con don Elvio Paolo Rosso. Está Elvio. ¿Cómo te va, don Elvio? Buen día. Hola, Arturo, muy buenos días para usted y para todos. Bueno, sin que haya celos periodísticos. ¿Se filtra, no se filtra? Estamos leyendo la información que Piris Damota y Valbuena pasaron la edad de los 3 permitidos a las Olimpiadas de París. Mire, anoche estuvimos, como usted ya me conoce, que quiero ir sobre seguro. Anoche estuvimos reunidos después del entrenamiento con el cuerpo técnico hasta las 21 horas y estamos cerca de definir absolutamente toda la lista. Yo creo que ya mañana la tenemos. Nos quedan dos problemas para resolver, que están las gestiones hechas y bueno, uno de los problemas es Diego Gómez, ¿no? Así que yo creo que mañana estamos en condiciones. Y lo de Diego, hay una traba, Talta no pone problema, ¿no? No, en absoluto. Es más, tengo que resaltar una gran gestión que hizo el escribano, Robert Harrison. ¿Se acuerdan cuando yo decía que nosotros estábamos haciendo tramitación y que llevaba su tiempo? Bueno, el escribano estuvo reunido con el Tata y nosotros siempre consideramos que vaya a la absoluta. Después vino la lesión y no pudo estar en la absoluta. Entonces, a partir de ahí, con la gestión de Robert, prácticamente tenemos el acuerdo casi confirmado ya que él va a estar en la medida de que la lesión siga evolucionando bien. Claro, ya. Pero la autorización está. Ya está la autorización, ya le digo, el presidente Harrison ha hecho una gran gestión al margen de la que podemos colaborar nosotros y tenemos la autorización. Lo que no tenemos es el alta médica total, porque tiene que jugar algunos partidos antes de que llegue con nosotros. Pero bueno, así estamos. Y Elvio Paolo Rosso, coordinador, director de las formativas. Lo de Piris Damota es un hecho. Lo de Piris Damota está considerado y creo que en el día de hoy también resolvemos ese tema. Sí, yo insisto, y ustedes hablaban de Valbuena también. Hay que esperar que se termine la gestión. Hoy puse como plazo el que está y el que no puede estar y listo, y mañana tenemos la lista. ¿Quiénes dicen lo que no pueden estar, no están? ¿Quiénes son, Elvio? No, de todos estos temas que estamos hablando. Por ejemplo, yo recibo información permanente de Diego, estoy esperando con Valbuena terminar de charlar y esos son los pequeños detalles que nos están faltando.
¿Y qué falta con Fabián Balbuena? Falta terminar la autorización, falta terminar cómo sería toda la situación, porque muchos clubes están reclamando que los jugadores vuelvan a sus clubes y después nos cederían, pero no me están poniendo fecha cuándo me los van a ceder. Y a nosotros tampoco nos sirve que un jugador no llegue sobre la hora, y sobre todo un jugador que no ha participado del proceso anterior. Mire, yo siempre hablo en voz alta lo que pienso. Por ejemplo, Fabricio, que ha sido vendido al Cruzeiro, tenemos la media palabra de Cruzeiro. Tienen que resolver entre Cerro y Cruzeiro, pero tenemos la media palabra de Cruzeiro. Ahora, ¿qué pasa? El Cruzeiro pide que después de los Juegos Olímpicos vaya para Brasil y después lo prestaría a nosotros. Entonces, si Fabricio Peralta me llega sobre la hora, no tengo problema porque él participó de este proceso y conoce el equipo. Por ahí otro jugador no. Entonces estamos viendo los tiempos que podrían ceder los jugadores. Si esos tiempos se ajustan a las necesidades que tiene el cuerpo técnico de trabajar en lo táctico, en lo físico, en integrarse al grupo, bárbaro. Si los tiempos nos dan, avanzamos con jugadores que hemos tenido en el preolímpico. Elvio, ¿cómo es el caso de Fernando Cardoso que va a ir a Newell's? Contanos. No, Fernando, hablamos con él y le dijimos que por favor su representante incluya la cláusula de que sea cedido para los Juegos Olímpicos. Entonces el jugador me dijo que manifestó al representante que sí, que iban a poner la cláusula. Claro, estamos hablando de... Todavía no firmó los papeles, Fernando. Por eso yo vio cuando le decía que yo era medido en las tramitaciones, porque pueden surgir estas cosas. Me lo autorizan y cuando me lo entregan, no me lo autorizan, lo venden. Entonces, pero bueno, estamos tomando todos los recaudos. Cuando me enteré de lo de Cardoso, enseguida lo llamé y le dije, decirle que ponga la cláusula, porque si el técnico te necesita, te queremos tener. Aún cuando no teníamos la lista definitiva, que no sabía si iba a estar o no, pero yo tengo que tomar las precauciones. ¿Y qué podemos informar más concretamente, aparte de lo que decís, porque lo está manejando vos, el tema de Cardoso? No, puede informar que lo de Diego Gómez, que es lo más importante que le interesa a toda la gente, que gracias a la gestión de Harrison, tenemos lo que hay del club. ¿Y Diego González? Ahora, de Diego Gómez, y hay que evaluar nada más que se recupere. Está bien. Pero lo que hay del club lo tenemos. Está perfecto, Elvio. ¿Y Diego González? Y lo de Cardoso está en manos del representante en poner la cláusula cuando firme con Newell's de que lo prestan para los Juegos Olímpicos. ¿Y Diego González, Elvio? Diego González está entrenando con nosotros, lo vimos, lo evaluamos, está bien, y hicimos la petición, y espero que el día de hoy o mañana llegue la autorización. Por eso le digo que nosotros mañana definimos la lista. Por eso yo le decía, esté quien esté, mañana definimos la lista, el domingo nos subimos al avión y solamente vamos a esperar los casos que consideramos que se ajustan a los plazos que tenemos. Ocurre, Elvio Paolo Russo, lo siguiente: si van 3, pasando la edad, hasta que ustedes oficialmente lo anuncien, Fabián, Balbuena, Piris Damota, ¿y el tercero quién es? No, nosotros hasta ahora no estamos manejando tercero, hasta ahora no. No, si vos estás diciendo que no manejás tercero, es porque son 2. Hasta ahora no. Son 2. Hasta ahora no estamos. Hasta ahora tenemos un tercero en espera. ¿Y ese por eso es? le digo que mañana defino todo. ¿Y quién es el tercero en espera? ¿Arquero? No me pida, no me pida porque no quiero. Yo siempre le digo, a mí me gusta dar nombres sobre seguro. Lo de Cardoso usted me preguntó, le dije con todas las letras. El contrato figura cuando firme que lo tienen que ceder. Lo de Diego González, estoy esperando el transfer, si llega el transfer va a estar. Entonces cuando firme yo le digo. Si vos estuvieras acá y yo estuviera ahí, vos estás en mi lugar. Y vos haría mal el trabajo si estoy ahí, porque usted es el número 1. Cerrá la nota. Elvio, te agradezco profundamente. Elvio, quiere decir que soy impertinente si pregunto si es arquero, Elvio. No es impertinente nunca, porque usted tiene que informar, pero yo no le puedo responder. Bueno, y mañana, ¿el vuelo cuándo sale? El vuelo sale 12:15 del domingo. Mañana entrenamos a la mañana y ahí definido todo. Bueno, ropa, logística, todo. ¿El primer amistoso es el 4 de julio en París?
El primer amistoso el 4 de julio en Bayonne, en una ciudad cerca de Bordeaux. Jugamos con Francia. El 13 jugamos con Estados Unidos en una modalidad que la verdad la implementé y me la aceptaron, de jugar 3 tiempos de 30 minutos con Estados Unidos porque quiero que jueguen todos. Y el 18 con Ucrania. ¿Y la delegación cuánto integran? La delegación van los 18 jugadores que son de una lista oficial del Comité Olímpico, más los 4 que permiten como suplentes. Que dicho sea de paso, en buenos términos, pero discutí un poco con el Comité Olímpico y con la FIFA, mandé una nota diciendo que me parecía que iba en contra de los valores del deporte tener a 4 jugadores entrenando sin que tengan posibilidad de jugar, pero que ya que permiten 4 jugadores, que los dejen integrar el plantel y que puedan jugar tranquilamente, porque es una locura tener 4 personas que entrenen y saben que no van a jugar y que si salimos campeones ni medallas reciben. Así que hice una nota extensa a la FIFA, ya hice el reclamo en París, así que voy a esperar a ver respuestas. Sobre los 4 que ya había dicho Elvio, Claro. que resultaba muy incómodo no tenerlo en la villa y un montón de cosas. Elvio, Claro. Mañana, ¿a qué hora vas a dar a conocer la lista? Mañana, después del entrenamiento a la mañana, se van los jugadores a sus casas, disfrutan el sábado porque ya el domingo desaparecen hasta el 11, que vamos a venir con alguna medalla, es el deseo de todos, y son mucho tiempo, así que mañana viernes al mediodía ya se van, y vamos a ir hasta Cacupé, y después cada uno queda libre, y ahí ya se van sabiendo quiénes están y quiénes no están. ¿Qué te preocupa del rendimiento? Fuiste muy franco cuando anteriormente, antes de la salida, consideraba que algo faltaba, ensayos, amistosos. Hoy, ¿qué te deja como preocupación, Elvio? No me deja ninguna preocupación porque hicimos estas 2 semanas un reacondicionamiento físico, que siempre, bueno, por mi condición de ex preparador físico me meto un poquito, y la verdad que estaban bien. El profe José Núñez, el preparador físico, está trabajando muy bien, así que me dejó contento esta semana. La semana que viene ya con los amistosos empezamos a darle forma al equipo. La verdad que estoy optimista. Tengo el mismo optimismo que cuando armamos esta sub-23 para el preolímpico. Y la última insistencia de mi parte. ¿Ese que falta puede ser arquero o delantero? Es la última pregunta. No, estamos viendo. La verdad que no le puedo contestar. Y bueno, estamos viendo. voy a tener que esperar con la paciencia que tengo hasta mañana. Un abrazo, Elvio, también. gracias. Gracias, Arturo, un abrazo, saludos a todos. Gracias, Elvio Pablo Rosso. Shell baja los precios de sus combustibles diésel 300 guaraníes menos por litro. Llena el tanque con Shell Evolux Diesel, lo mejor de todo, Shell V-Power. En todas las estaciones de servicio Shell. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Es arquero. Yo digo lo que yo conozco. Claro. Yo no quiero avasallar ninguna... ¿Por información decís? Sí, que por eso no quiere dar respuesta. Tiene Está que bien. decidir. ¿Qué es lo que me mira? No, está bien lo que hace Elvio Pablo Rosso. ¿Arquero o delantero? ¿Qué harías vos, Carlos Quise? A mí me gustó González, yo iría por un delantero. ¿Quién, González? ¿El arquero? Delantero. El arquero del preolímpico. Claro, que siga González en largo. González, Claro. que siga delantero. ¿Vos, niño? Un delantero, nos falta un 9. Ricardo. No tenemos mucho en el arco. Para Sajuy, ¿quién más está ahí? Pérez. Pérez, ¿y vos? Y la verdad que yo hoy veo necesidad en los 2 puestos, pero es uno solo. Me Uno solo. lo jugaría por un delantero. Incluso no por Robert Pires, pero yo no sé si necesitamos un volante. Sí, Ese necesitamos. cartucho por un delantero cambiaría yo, si es que se puede. Para mí- Salvo que no se haya conseguido el delantero, que puede que pase por ahí. No, yo creo que necesitamos... ¿Quién con Diego Gómez? Piri Porque demuestra además- la pareja. Está no, Piri le va a ser útil. Piri, Diego yo creo Gómez que las son la dos pareja. está elecciones... Fabricio en Peralta, medio. está Wilder Viera. Sí, pero tenemos son- muchos mediocampistas. Y No yo- con la calidad de Piri, ¿verdad? Claro, con el oficio de Piri Claro. no Pero No, hay. yo creo que- el de Viera está para otra función. Yo creo que las dos sí, es correcto. Yo Yo tengo que hablar y vos me tenés que aprobar. no, para no repetir lo mismo nomás. Perdón, ¿qué dijiste? Que Will de era Viera está correcto. para otra función. Sí, Sí, más no es volante arriba. central. Más arriba. No es volante central, pero Yo estamos creo que hablando de volante, las dos decisiones, es decir, los dos jugadores que lleva me parece acertadísimo. La de Valbuena por ejercer un liderazgo de ese grupo y Piris también tiene presencia, que es lo que más Hay necesita solo una Paraguay. situación, un daño colateral que va a sufrir Cerro. Justo tiene su partido de Paranaense, no le va a tener a Robert Pires, no le va a tener a Wilder Reginaldo, que ya se Viera. le fue, no le va a tener a Wilder tener a Viera, o Núñez. sea, ahí es el daño colateral pero- otro justo de la fecha.
Es cierto, en la parte previa no estaba Pero contemplado que estar iba a en los pasar. Juegos Olímpicos, darle a un jugador la oportunidad de estar, entrar en una interna muy fuerte. Cuando vos sabés que el jugador te estoy convocando y te estoy sacando para jugar el plano. No, pero igual reglamentariamente no pueden hacer nada. No, Los ya jugadores sé, legales lo que digo tienen es que ser sí o sí. primero el jugador tiene que estar feliz por estar en los Juegos Olímpicos. Igualmente yo creo que si vos le preguntás al jugador No, claro, qué o sea, prefiere, sí, Juego todos Olímpico. te van a responder ir a la Ahora, ¿en Olímpico. qué fecha juega? Ese es otro tema. El 17 puede hacerlo. y bueno, el Proolímpico el 20 y pico. Capaz que juega y después. No creo. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca Veroño, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate Veroño con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. El 18 juega Cerro. Primero. El ¿Y el 10 segundo? confundí con Libertad. Libertad juega el 17. El 18 juega Jueves Cerro cada Paraná. partido de Sí, Cerro. Jueves. 18 y 25. 18 y sí, 20. Una semana después ¿Y la 25, Olimpiada? ¿Y la 18, Olimpiada? 25. Y Paraguay ya está, que Calendario está jugando después. Ahora, ¿qué diferencia de visión tiene Garnero con Carlos Jarazaguer? Carlos Jarazaguer elige entre todos los que puede elegir que pasan la edad, Piris Damota. Y Garnero, bien, gracias. Y son gustos futbolísticos, son... Claro. Salvo que ya estaba diferente- consensuado previamente y nosotros no sabemos. Pero dijo, no le lleva a la Copa América que yo le tengo para la... No sería el caso de no es el Piri. caso. No le convenció. Pero todos creemos que Piri, por el momento que vivió en Cerro, debería haber estado. Entendiendo lo que... ¿podés repetir lo que dijo Robert Pires? ¿Quién? ¿Lo que dijo quién? La animación le escribe. ¿Podés repetir lo que dijo Robert Pires? Elvio Pablo Rosso. Está contemplado, dijo. Claro. Está contemplado que está en la lista. Se dio a entender que está... ¿Iba Ineo? Sí, y eso es lo que dijo. Sí, salvo que Dani No, tenga él otra no noticia. quiere dar otro nombre, Elvio. porque- Valbuena es y correcto. Piris dio a entender de que van a estar. Paraguay Claro, debuta no el lo afirmó, no lo 24, confirmó, el pero 24 de julio está Paraguay contemplado, debuta. dijo. No creo que No, pase no, por Pirio Gómez, ¿verdad? Me parece que no. Claro. Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias, aceites de motor, de transmisión, de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben tener la T de Texaco. Ingresa a pluscar.com.py, Pluscar División Lubricantes, representante oficial de Texaco en Paraguay. Billetera personal, ahora Personal Pay, aprovecha el 10% de descuento adicional en los mega descuentos de Punto Prama. Además, recibir gigas de regalo. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Yo nunca fui jurado quizás, pero vos tampoco nunca fuiste participante, ni bailarín, ni artista. No necesito yo ser bailarín para ser jurado. Ok. Arturo Rubín nunca jugó fútbol y es el mejor periodista deportivo del país. ¿Le vas a objetar a él eso? Si vos estuvieras acá y yo estuviera ahí, vos también lugar. Y vos Haría mal el trabajo si estoy ahí, porque usted es el número uno. Haría mal el trabajo si estoy ahí, porque usted es el número uno. Si vos estuvieras acá y yo estuviera ahí, vos también lugar. Y vos Haría mal el trabajo si estoy ahí, porque usted es el número uno. Haría mal el trabajo si estoy ahí, porque usted es el número uno. Porque usted es el número uno. Sí, sin lugar a dudas. ¿Usted cómo dice? ¿Lectura comprensiva? Bueno, lectura comprensiva. Eso no dijo el Tata. ¿Usted cómo dice? ¿Lectura comprensiva? Eso Bueno, dijo lectura Elvio. comprensiva. Sí, sin lugar a dudas. Eso dijo Elvio. Y no digo más. Si vos estuvieras acá y yo estuviera ahí, vos también lugar. Y vos Haría mal el trabajo si estoy ahí, porque usted es el número uno. Haría mal el trabajo si estoy ahí, porque usted es el número uno. Porque usted es el número uno. Y no digo más. Bueno, gracias, don Elvio, muy amable. Todos los jueves y viernes son descuentos reales en la web y por call center en Farmacia Catedral. Descuentos de hasta el 50% con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Vamos, cuidarte. El equipo que jugó... ¿Usted cómo dice? ¿Lectura comprensiva? Bueno, lectura comprensiva. ¿Cómo anda el Tata? Bien. Y no digo más. Porque le quiere llevar está viendo lo de Nildo Viera. Y no digo más. Wilder. Wilder Viera. Por Gómez. Sí, y Gómez va a Brighton. A Brighton, Inglaterra. Y Libertad correctamente, como vendió el 50%. Y no digo más. Está bien, el 50% vendió, hay que hablar con Ditore. Sí. Excelente en la gestión. Si es transferido
el beneficio para Libertad, no solo para el jugador. Mayor de lo que de la plata con quien que salió de acá. 3,5 millones, 50%. Sí, Y ahora hablan de 8 millones de euros. 8,5, dice 10 millones, pero no le van a vender por esa plata, van a pedir más. ¿Quién le va a pedir más? El Inter de Miami. Y, Por 10 va, millones y no por da lo menos nada. 5 va a recibir de vuelta Libertad. Brillante. Un poquito más. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pacarito Premium y Suave. Hierba mate Pacarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Llamale a Alejandro Cabo, Gerardo, ¿por qué? Bolívar con Da Costa no hicieron el finiquito. Él no viajó a Málaga. Él tiene que irse a Málaga liberado bien del Bolívar en un sentido correcto de palabra. Claro. De esta manera no ir con un conflicto interno que va a derivar en una distracción. ¿Es verdad? Claro. Entonces, de momento queremos hablar con Alejandro Cabo. No viajó a Málaga, salvo que digan lo contrario. Francisco Da Costa. Francisco Da Costa, porque tiene que liquidar el tema contrato con Bolívar. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. ¿Vos ya viste, niño, de la despedida de Peralta? No, aún no. Ahí manda que la despedida Jorge de Peralta en Instagram de Vender tus colores Cerro. Se va a la hinchada del pueblo azulgrana. Solo tengo palabras de agradecimiento, 3 conceptos de Fabricio Peralta. Ya conoces los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con un respaldo de garantía Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor Bistoni. Líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz, afloca todo, silicona y shampoo Bistoni de punta a punta. Cariño para vos, Alberto Vera Jr., para toda la familia, un cariño muy especial. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Queremos hablar con alguien de Pumas, incluso con Gerardo Conega Cantero, porque dice Germán, bueno, se fue. Está bien, se fue a México. Sí. Y le dijeron en México, oye, güey. Tu revisión no está bien, güey. Tu revisión no está Estoy bien. mirando y quiero hacer una corrección. Hace rato dije rodilla y es tobillo. Ya ¿De venía quién? lesionado uno de los tobillos. Y Claro. ahí es donde Una la lesión cosa que que tuvo no en River terminó pasando hace la tiempo. revisión Pero médica. hago una pregunta, ¿eso porque tiene que debutar inmediatamente? ¿Ve? ¿O porque compra un Puede jugador ser, lesionado? no, puede ser una cuestión crónica. Le pasó a un jugador muy importante, Gabriel Milito, ¿te acuerdas? Exactamente. Sí, claro. Técnico. Ah. En Real Cuando fue a Madrid, España. en Real Madrid le dijeron que no. Después se fue a Zaragoza, ahí aprobó, fue menos riguroso posiblemente el Claro. control, que hay entre telones que no sabemos. Y después el Barça. Anduvo bien en Zaragoza o Valencia, ¿está? Y de ahí pasó al Barcelona. Ujú. Pero Sí, hay claro, casos. no sé. Zamudio era yo un no digo jugador que no sea podía así, ser ¿verdad? vendido por los... No, pero Hola, la- Alejandro Cabo. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Buen día, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu país? Perdón, Bolivia, ¿cómo está hoy? Bueno, pues estuvo ayer vuelto, como todos habréis visto en las imágenes, a nivel internacional por movimientos militares que en un momento dado hicieron pensar que podría complicarse la cosa. Por suerte se resolvió. Sale mal la comunicación, volvemos con Alejandro Cabo. Tráeme el WhatsApp acá, por favor, y sacamos al aire. Pecho Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les Incluso gusta. estaba siguiendo el Twitter la noche, lo que estaba publicando Alejandro Cabo, lo que está pasando en Bolivia. En Asismed, nuestro plan es tu salud. Al acceder a nuestro plan, accedes a los mejores médicos del país y a nuestros sanatorios y centros médicos propios, como la Costa Santa Julia, San Roque y la Costa Lynch. Ingresa a asismed.com.py. Asismed, junto a vos toda la vida. Porque si Héctor Cerro lo quiere para el lateral izquierdo. Sí, hasta Héctor David Martínez, volvemos a... marcador central por izquierda puede jugar. Jugó- porque- Paraguay jugó en las dos posiciones. Sí, en River también lo Y hizo de central y lateral. ¿Verdad? Se fuerza Mendia, que ya Se se fuerza despidió. Mendia. Sí. Tiene buen primer pase, buena salida. Y otra cosa, ¿era él o él había sido? ¿De quién hablo? ¿Cómo está toda la situación? No, él o él de Martínez o... No, ¿es él o él? ¿El que está en Paraguay? ¿El lateral o qué? ¿Vos? ¿Estás concentrado acá? Sí, estoy con era el- Da Costa o Barzamendi. Amarilla. Brillante.
Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Hace 18 días y 3 horas. Cerro, habla. Hasta la hora. ¿Qué es lo que te pasa vos? Mucho ya. Wilmar SRL, electrodomésticos, moles, joyas y perfumes, dos locales, casas centrales, Cibeyala, Sierra y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Agrego minutos y ya se muy soberbio. No, pero lo dijiste pasaron 2 minutos. No. Y ayer, cuando estamos hablando con el niño, con el colega, dijo $3 millones. Sí. De Mazatlán. Sí. Después dijo campeonato mexicano, que lo necesita a Totín o Totín Amarillo. Totín. Pero esa gestión fue previa a Da Costa. Claro. Salta lo de Da Costa. ¿Se entendió lo que yo Sí, digo? sí. No es Churín, Totín Amarilla, Da Costa, Ferfer y Fernando Romero. ¿Quién me falta? Alfio. ¿Cuántos 9 tiene Cerro? Y 5 si... Si venía sería 6. Sí. Entonces, eso quedó ahí. Pero esto ya no progresa más cuando Mazatlán dice no. Oye, güey, queremos 3 millones y liquidamos el pleito. Lo de Acosta es interesante saber ahora con Alejandro Cabo, o que te escriba Alejandro Cabo, Gerardo, o yo le escribo, si sigue en Bolivia, ¿no? Está en un bosque trotando. ¿Quién? Alejandro. ¿Está en un bosque trotando? Está haciendo ejercicio. En un bosque de la China, una china. ¿Sabía de dónde viene eso? No, la canción del Topollillo. En un bosque de la China. Pero que vi que tuiteó Alex Cabo que ni ayer ni hoy sale del país aún Da Costa. ¿Sabe por qué? Justo ayer estuvo en el amistoso, en un momento en la TV pero no juega. Él no jugó, pero estaba allí con sus compañeros. Pero hay declaraciones. No sale ni hoy de... ¿Qué es lo que Eso por lo menos tuiteó hace unos minutos. ¿Qué generó? Estoy en el bosque. En un bosque de la China, la chinita se perdió. Como ya andaba perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, la chinita se perdió. Como ya andaba perdido, nos encontramos los dos. Era de noche y la chinita tenía miedo tenía de andar solita. ¿Hola? ¿Sabe cómo comienza la historia? No. ¿Quiénes están en la mesa? No. ¿Eh? No sé. Vende, güey. Ferropar sea con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Teléfono 220-737-8. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Pero como te dije, a mí no me llegó nada, soy jugador del club hasta final del año que viene y mi único enfoque ahora es, bueno, antes del 29 son ganar los 2 partidos de la liga y concretizar la clasificación a octavos. Pero también he dicho que sueño en llegar lejos de Libertadores acá, entonces nada, yo sé que me voy de vacaciones con mi familia a descansar, que es importantísimo. El calendario ahora ha sido complicado, hicimos un montón de viajes y partidos importantes y todo eso, y descansar mi cabeza ya para volver más fuerte el semestre que viene. Pero atención al comienzo, vamos a arrancar. Bueno, antes que nada, yo escuché rumores, pero no llegó nada a mí. Yo escucho de la gente y conmigo nada. Entonces, obviamente, Bolívar, si quiere llegar lejos en Libertadores, y creo que en el torneo local también sería difícil, ¿no?, que perdiera jugadores. Si Bolívar quiere llegar lejos de Libertadores, tiene que mantener la plantilla. Después, nunca es solo la decisión del jugador, pero como te dije, a mí no me llegó nada, soy jugador del club hasta final del año que viene y mi único enfoque ahora... Esto es lo que él dijo. Alejandro. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Contanos qué hay. Estamos escuchando palabras de Francisco da Costa. Francisco da Costa. Vos pusiste ayer que él sigue en ese bosque donde vos te fuiste a correr, ¿dónde es? En España ahora mismo. Estoy en mi país, en España, que me pegué una escapada. ¿Dónde está él? El otro día mi equipo se jugaba el ascenso contra el Lele Correa, que juega en el Español. Mi equipo, el Real Oviedo, se jugaba el ascenso y me fui a ver el partido. El Real Oviedo. Entonces, hubo paraguayos jugando en el Real Oviedo.
Sí, es el equipo del que soy hincha y como te digo, me vine a España a ver el partido porque llevamos 23 años en la B, Arturo, y eso se sufre mucho. Entonces, desgraciadamente no se pudo dar, pero bueno, la experiencia y aprovechar unos días para estar por aquí, no la desaproveché. Está muy bien con Alejandro Cao. Alejandro, ¿qué saber? ¿Sigue en La Paz la Costa? No, Da Costa ahora mismo se encuentra en la ciudad de Lima, donde está jugando un cuadrangular Bolívar. Precisamente ayer jugó contra Alianza de Lima en un partido que se impuso Bolívar por 2-3, y eso que se notó en el ambiente del equipo, que está muy condicionado por todo el tema de la operación Da Costa. De hecho, empezó perdiendo 2-0 el equipo Bolívar, que pudo remontar, y como bien comentaban por ahí, no pude distinguir la voz del panelista que lo decía. Hubo un momento en el que la señal del partido lo enfoca él justo detrás de Flavio Robato y no fue tenido en cuenta Da Costa en la convocatoria por todo este tema de la operación con Cerro, si no hubiese jugado titular. De momento ha habido mala información ahí desde el Paraguay diciendo que Da Costa iba a estar de viaje ya en la noche de ayer para Málaga, donde está en Marbella concentrando con mi paisano, con Jiménez, con Antonio Cerro Porteño, pero es falso. Da Costa no voló ayer, no va a volar hoy y no volará probablemente mañana a España. Tiene que ver con cuestiones de logística y también sobre todo con que hay algunos flecos todavía, por más que haya acuerdo. Vosotros sabéis cómo son el tema de las operaciones y hasta que obviamente no haya anuncio por parte de los dos clubes, estamos ahí en stand-by, pero el acuerdo es pleno y total. Entonces entiendo que no debería tardar mucho en procederse a cerrar todo. En los anuncios eso ya no sé cuándo, pero yo no descarto que incluso se pueda incorporar a la gira de Cerro en España. Pero te digo, ni ayer, ni hoy, ni probablemente mañana estaría viajando todavía. Ahora, esa es una interna, Alejandro Cao. Interna, digo, en el buen sentido la palabra, que tiene de documento, papeleo, puede haber dinero de por medio, ¿no?, entre Bolívar y el jugador. A ver, supongo que tiene que ver un poco con las formas de pago y algunos otros elementos que desconocemos nosotros como agentes externos al club. No hay que olvidarse que la cláusula de Da Costa es de $3 millones, la oferta de Cerro es de 2 millones y entonces hay una diferencia. Quiero decir, Cerro, si paga la cláusula, se lo lleva y ya está. No es el caso. Está pagando un monto alto, pero no el total que le permite llevarse al jugador sin recibir el 100% del acuerdo de parte de Bolívar. Que, por cierto, Bolívar, su presidente es Marcelo Claure, que es una persona que a nivel empresarial muy exitosa, con muchos temas, con muchos asuntos, y obviamente pues no es sencillo tampoco concentrar con él reuniones, concentrar las cosas con él como para que tenga la fluidez que pueda pasar en otros clubes. Es un presidente atípico en este sentido, es accionista también del Girona, por ejemplo, de España, y bueno, pues esto yo creo que también siempre ralentiza un poco todas las operaciones que tienen que ver con Bolívar, que al final el sí lo tiene que dar el presidente, que es Marcelo Claure, y no siempre se encuentra en las condiciones de tiempo para contestar a todo lo que atañe al club. Alejandro Cao, el virtual jugador de Cerro aún no anunció. Nosotros tenemos esto de Bolívar, que ahora está en Lima. Él ya no juega más por el Bolívar, ¿verdad? No, a mí me han dicho, y por ejemplo la información fue buena en este sentido, porque yo pregunté antes del amistoso, unas cuantas horas antes, ¿va a jugar, no va a jugar? Claramente me apuntaron que no iba a jugar, y creo que bueno, el hecho de que el jugador, que obviamente pues me imagino que estando allí todavía siente el tema de pertenecer a Bolívar, o no sé qué tanto está al corriente de las cosas en cuanto a la operación, porque muchas veces sabemos que los jugadores son los últimos en enterarse de todo, ¿no? Pero yo creo que ha generado un poco de ruido y que quizás ha generado un poco de confusión el hecho de que se le haya visto todavía perteneciendo al Club Bolívar en ese plano de televisión cercano al entrenador. Después hay una foto final que publica hoy el club, hablando de la derrota y demás, una foto de estas de camerín en la que salen todos los jugadores, y él aparece también, no es que se esté borrando, y él mantendrá esa postura de que de momento es jugador de Bolívar, y hasta que no se complete la operación, pues sabemos que las operaciones a veces se caen, y me imagino que no quiera dar pasos en falso por si acaso, ¿no? Imagínate que de repente se cae y tiene que seguir jugando en Bolívar, pues le podría pasar una mala jugada, unas declaraciones, o no
mostrarse junto al grupo, sus compañeros, con los que además tiene buenísima relación. Es una persona muy querida dentro del camerín, Francisco da Costa. Es un personaje muy respetado dentro del equipo, no solo por su juego y sus goles, sino como persona. Entonces es normal lo que estábamos viendo en las últimas horas. Pero te digo que ni ayer estaba planeado el viaje ni en el día de hoy. Entonces no es que su presencia en Lima, al lado de sus compañeros todavía de Bolívar, significa que haya habido trabas en la operación. Está perfecto, Alejandro. Gracias por este tiempo y disculpa ahora de vacaciones en tu país. Seguiremos de vacaciones, ¿verdad, Alejandro? Sí, pero usted ayer, Arturo, dijo algo. El periodista dice lo que puede, no lo que sabe. También el periodista nunca tiene vacaciones. Así que hay que seguir informando, hay que seguir sabiendo y cuando quieran aquí estoy disponible. Tiene el 1% de probabilidades de ganar esta copa, pero apostarla tiene 100% de fe. Por eso, incluyendo a Paraguay en tus combinadas, participas automáticamente por bonos de apuestas y muchos premios más. En esta copa somos 100% apostarla. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo o hogar. Contactanos al 0982-668-485. Seguinos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Si vos estuvieras acá y yo estuviera ahí, vos también lugar. Y vos Haría mal el trabajo si estoy ahí, porque usted es el número uno. Haría mal el trabajo si estoy ahí, porque usted es el número uno. Porque usted es el número uno. Futebol grande. O pacto que no puede ser quebrado. Bueno, listo. Autobombo que gusta, Vito. ¿Y sí? Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo. Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también. Porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Estamos esperando a Francisco López, si no va a enviar mensajes. Claro. Con el tema de la selección absoluta. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubisec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. Aquí está la foto. Vos tenés niño. Ahí No, está. no. Ahí está la costa. ¿Sabe quién envió? No. Cesarito. Claro, Víctor Rego. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Quién envió? Cesarito. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Fue el penal de Venezuela el que le toca de atrás, ¿no? Sí, el que... Falta. El que, fue falta. ¿A favor de Venezuela? Sí. Sí. Del número 9, de Quiñones. Se le tira encima y le aprieta. El que va por el costado. Sí. El del lateral. Lo provocó el lateral. Él lo provocó. Ahí, a eso. Él pone el cuerpo adelante. Pero muy buen jugador, Carlos. No, lateral bien, derecho. No, pero muy bueno. Para sintetizar nomás. Vos acabas de decir, él lo provoca. ¿Qué es lo que tenía que hacer Almirón en aquella pelota que le dio Enciso? Él provocar el penal. Pone el cuerpo delante de la pelota y espera el choque. Ahí tenés un claro ejemplo del... Y es un lateral. Ni siquiera es un lateral. Olvídate los metales oxidados, aplicar, convertir y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, repararse y ya proteger. Asesórate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Robbie Local, armas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia, con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Bueno, nos quedamos... Ahí ya está, te dije lo de Francisco López. Pero usted discute mientras yo lo necesito con Seba ahí. Sí, ahora línea de 5 tengo la misma información que Víctor. Ya está en línea de 5 en Paraguay. Es que Víctor le pidió que averigüe. ¿En serio? No, y está bien, pero línea de 5. Sí, línea de 5. El equipo que dio no es un riesgo. Compra a precio mayorista en el ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capitán Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista. Porque papá tiene un lugar especial en los corazones. La Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación voluntaria. 200.000 de ahorro y se llevan un neceser de regalo. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual.
Regálale a papá lo mejor este mes en Koala. Queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un Somier Living o cualquier producto Koala te regalamos una cuota. Además, hasta 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.by. Bueno, vamos a esperar a Francisco, no sé dónde estaba en camino. En San Justo y Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cemento LMI, acceso sur, Caso y Perpetuo Socorro, Niembe. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa, acción analgésica y antiinflamatoria. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Cuidado con los baches. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Ya me voy, Coya, mi amor, ya me voy. Ya te dije que había un quilombo ahí en Artigas, la gran puta Sheray. ¿Qué te querés que haga? ¿Qué te querés que haga, carajo? ¿Qué te querés que haga, la puta? ¡Me está echando el cara, peón! ¿Quieres que haga un helicóptero de mi auto, qué estúpido hijo de puta? Andan a reclamarle a ese Mario Ferrero de mierda, carajo, que arregle su calle, idiota. Y tranquilizarla es mantener 12 por 1. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cardoso, Newell, Blue era Tigre, ¿verdad? Sí. Tuco Salazar, nada incierto, nada seguro en Olimpia. ¿Y quién más? Espínola, que tiene que ser transferido. Sí, el arquero. El arquero. Viví la pasión del Petrobras Transchaco Rally con la remera exclusiva de los campeones, como los autos del piloto Ale Galanti, 5 veces campeón. Lleva la tuya, carga desde 200.000 guaraníes más 30.000 adicional. Esta promo se aplica a estaciones adheridas Petrobras para Podium 100, Super 97 € 6 y alcohol. ¿Sonaba tu lateral para Cerro? Castro, buen lateral. ¿Tu lateral? Lateral izquierdo. No, él siempre valoró a Castro. El dedo de Mayo. A Arturo le gustaba mucho. A partir de los A grandes. nosotros nos gustaba en la mesa. Todo. Yo lo vi en un Cerro Sol de América, lo vi en esos partidos chicos, no en los grandes. Yo lo vi en intermedia, pero en el ascenso. No me gusta sacar pecho, pero sí. Que fue destacado en Yo la lo que intermedia. le dije a Castro acá en esta mesa vos no sos gentilicio de, no sos oriundo de, no sos natural de lateral izquierdo, sos extremo. Y dijo Castro, sí. Comencé jugando de sí, pero después Carlos, hay primer partido, no sé si era Cerro Olimpia, ¿cuáles son los partidos a mirar? O sea, ¿quiénes son los jugadores a seguir a 2 de mayo? Y dije, tal. Y era uno de ellos era Castro, el otro Domínguez, el volante. Sí. Y había uno más. Elías Alfonso, en su principio era. De momento Elías siempre dijo Alfonso Felipe y Jiménez que después está ahí en la danza de la transferencia. De momento está. Decir bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Liquidamos todo en su segunda edición del año, del 28 al 30 de junio. Es tu oportunidad de tener los precios más bajos y exclusivos. Descuentos reales en todos los productos y precios de liquidación. Boyani, Músicos del Chaco, la gente sabe. Bueno, vamos a ir ahora con el tema de... ¿Dónde no me quedé? De los que seguían de Olimpia. Después dijiste tu lateral a niño. ¿O lateral a niño? No, lo de Castro, Lo de Castro. que hablamos con el presidente el 2 de mayo. Sí. Y él dijo, yo desconozco todo. Eso fue trascendido. Cerro tiene la mira a Héctor David Martínez. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer, Salud y Belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas. Calidad papasa. El arquero de... ¿que atajó el penal? Romo. Es de Universidad Católica. Claro, en la Católica de Ecuador juega. Tiene 3 contra Libertad. Perdón, contra Libertad juega. Sí. Los delanteros y el arquero. Los 2 delanteros que vimos de Panamá. De Panamá. Los 2 delanteros de Panamá y el arquero de Venezuela. No, el arquero juega en la Católica. Sí, el de Venezuela. Claro, y tiene 2 delanteros de Panamá. Lo que digo es que ya estamos viendo 2 delanteros que van a jugar contra... ¿Entendiste, Bola? Sí. Gracias. Tokio te invita a ponerte la 10 comprando un Smart TV Tokio, te llevas la camiseta oficial del Albirroque, comprando otros productos te llevas auriculares y termos edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. El arquero. Sí, yo leí que es venezolano español. Qué buen arquero. Informado por los dos. Está bien. Yo leí. Muy buen arquero de paso. Lo que estoy diciendo que es 3, 2 de uno y 8 de otro. Sí, señor. Que lo estamos viendo ahora. Ya conocemos a que 3 en el ojo. ¿Qué le pareció Venezuela, Arturo? La selección. Y juega el pelotazo largo porque tiene con qué. No solamente porque juega cuando te dominan. Pero
un equipo compacto. Compañerismo. El arquero le dedicó a la prensa mexicana y a los todo. Pero con razón, sin la previa, Arturo, las cosas que decían la prensa mexicana decía que era imposible de que México podía perder puntos con Venezuela, que es una de las peores, así hablaban despectivamente de Venezuela. Y los mexicanos son así. Ellos se creen que son los campeones del mundo y no ganaron nada. Así mismo. Y no ganaron nada. No, pero esta selección es bastante criticada. Pues creen que no tienen jugadores de jerarquía. La de mexicana. Sí. No las peores. Y tiene, no tienen nombre. Antes tenía siempre un nombre. Claro, remombante. Cuauhtémoc, el otro, ¿cómo se llama? El delantero. El último. Que jugó en River también. Y el último que fue Ochoa, ni siquiera fue citado a la selección. Sí, pero arquero. Chicharito y no tiene. El último fue Ochoa. Pero no es una mala selección México. Toca bien, pero no tiene la... Muy light, muy bonito. No tiene la fortaleza para por decir así, en su territorio norte ya fue perdiendo espacio con Estados Unidos últimamente. Estados Unidos y Canadá mismo le terminaba ganando a Estados Unidos. El penal que le cobran a Ecuador y el que no le cobran a Jamaica son muy parecidos. No, el de Jamaica fue increíble. Después reconoce, Conmebol reconoce y reconoce que era penal. Lo tonto de Conmebol y el VAR es que nunca salió al aire lo que dijo el árbitro. Y bueno, y en los dos partidos ayer es un error técnico. No en defensa de Conmebol. No, del estadio fue. Que yo me sienta acá, no salga, no hace mi culpa. No estoy tomando posición. Yo he visto el partido, es un error técnico. Tenía que haber salido lo que dijo. Pero él se tiene que escuchar, Arturo, si es altavoz. Si el árbitro está hablando y no se escucha es porque es un error. Y es raro en Estados Unidos porque es un sistema que utilizan en el fútbol americano. Claro, y por eso de ahí aparte con la tecnología que tienen, Carlos, es impresionante. No, es que es la primera vez. Exacto. Es decir, la NBA utiliza ese recurso del fútbol americano. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños, con cubiertas como Terman, que sin preocupaciones, te da 130 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas como encontrar la Sencha Comer y todos los distribuidores del país. Escuchad lo que dice el muchacho. ¿Qué? No tiene operador. Claro. El Messi y la consola. Acá tenemos el Messi. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotizar mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. ¿Qué es lo que pasó, Gustavito? Vos no sabés lo que pasó, estás tocando se va y lo echan al segundo día. Vos no sabés qué pasó ahí. Brasil. Habilitar el micrófono. Entonces si fuera habilitado el micrófono, un cuarto árbitro, alguien lo hubiera dicho, pero un ratito se dudó. Tiene que aprender, cosa que no ocurrió. Claro. Ven y divertirte en Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante, estamos en el shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles cuentan y en ellos reside la verdadera felicidad. BCP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del grupo Lumina. Cerro sigue en Encarnación. Olimpia. Y Cerro sigue en Málaga. Y el que volvió es Luis Rodríguez, ¿vio? El delantero, Riveros. Lo llevan a Chile y vuelven. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, a comer respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CPH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. 12:30 Emilio Daer y queríamos hablar con Gustavo Costa. No hay caso de Gustavo Costa, Gerardo. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Porque el lateral izquierdo con ella fue presentado. El volante. Perdón. El volante uruguayo. Por Guaraní. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. Sí, leí en todas las redes, Francisco, sin descalificarte a vos y a colegas, tal como lo está diciendo vos también. Creo que el colega de Antigo también puso saborido.
El general Calderón la mira de Cerro. Sí, seguí en las redes. Está en Platense ahora. Sí, el mismo. La fuerza, resistencia y durabilidad se resumen en una sola palabra: invencible. Así son los camiones Isuzu, líderes natos 100% japonés y motores diésel. Isuzu, invencible por naturaleza. Promociones y beneficios en automotor.com.py. Automotor en redes sociales. Quieren un lateral izquierdo que se proyecte. Categórico. Cerro. Y Castro es uno de esos. Martínez no es. Martínez no es de proyección. Yo estaba pensando que Martínez puede interesar también por el propio cupo de extranjero, porque va a jugar Jan, va a jugar sí o sí Churín. Churín se nacionaliza y Carrizo, los dos ya están. ¿Cuánto tiempo están los dos acá? ¿Vos para pero ya se nacionalizaron? No, por 3 años. El inicio del torneo va a ser Jan. Puede jugar Carrizo, puede jugar Churín, puede jugar Da Costa, va a jugar Carrascal sí o sí, porque Cerro no tiene volante. Tiene 5. Tiene 5. Y Brock. Y por eso. Y central, en el caso de Martínez, y puede jugar por Brock. ¿Dónde está ahora Saborido? Churín cortó, tiene que ser claro, Churín cortó, cierto. Lo que tenemos que hablar, Ricardo, es con colega de que cubre Platense. Por Saborido, no 2 de mayo. Claro. Hoy está en Platense Saborido, ¿verdad? Entonces, no tenemos que ex General Caballero. Hoy no pega ser nice y declaramos, hoy le aplicamos una costilla a un guisacho, obvio, con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shorty. Y el presidente Hugo Romero. Salvo que le escriba a vos, Gerardo, a ver, para actualizar, dijo, nosotros desconocemos lo de Castro. Pasa que Cerro no tiene a Alan para jugar Copa, va a ir Alan Núñez y posiblemente Cabañas, que son los laterales de Cerro. No creo que le llegue los dos, porque tiene 18, no me ocupo hasta ahora. Midea, fabricante de electrodomésticos más grande del mundo, presenta su heladera de alta innovación con 3 años de garantía y son geniales. Midea es el número 1 en el mundo y tu hogar representa y distribuye Britan S.A. Descarga la app Vamos de Copetrol, carga por 150.000 y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos al instante o en tu próxima carga. Baja la app de Copetrol y aplicale. Y no tenía Cerro de Nacional que iba a volver a Cerro. Rivas. Es izquierdo. Lateral izquierdo siempre. Como yo digo, el lateral derecho ¿Quién es el que Saborido, entra por Saborido? No, pero ¿quién es el que entra por Arzamendia? Y hoy están buscando, no tiene. Pasa que Rivas, por conocimiento y todo, Rivas. Creo que. Lo que pasa es que él va al Olímpico. Es el jugador de la selección olímpica, es el tema. Van todos. Va a estar mucho tiempo afuera. Y Cerro necesita ahora. Y se van los dos laterales derechos, aunque, como dice Carlos, puede ser que vaya uno, pero solo. Claro, Cabañas lo utilizan mucho de volante. Lleva un central para. Más los volantes, más los de Rodepiris. Sí, Cerro va a tener más o menos unas 4 o 5 bajas en los Juegos Olímpicos. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General día 640, teléfono 496-553 y Marquía López 671-767. Seguimos en Instagram como Bemay Flores. ¿Y por qué tema, Hugo Romero? ¿Qué jugador de mayo? Castro. ¿Cómo te va, Hugo? Comandante, muy buenas tardes. Hablamos contigo ayer, creo que nos decía de Castro no hay nada para hacerlo. Continúa de la misma manera, Arturo, yo por lo menos no tengo nada de Castro por Cerro Porteño, no. ¿Y de otros clubes, alguna oferta por tus jugadores? Y Central de Córdoba, que también hizo una oferta formal por Castro, pero no nos llena la expectativa. Económico es el tema, ¿no? Para que lo deje ir a Castro. Sí, señor, económico. ¿Quiere decir que querían préstamo en Central Córdoba? Sí, pidió préstamo y no nos convence préstamo porque realmente el jugador tiene 30 años, entonces es definitivo sin ningún problema. A préstamo, ¿no? ¿Cuándo fue la oferta? Antes de ayer. Presidente, y otro volante que estaba rindiendo alto y nos decía Felipe Jiménez, habrá que ver en estos días, en el caso de Javier Domínguez, ¿hay algo por él? Y Javier Domínguez es lo que teníamos en un principio, pero ya hace bastante tiempo de San Lorenzo, pero no prosperó. Lógicamente que después, si es que viene otra vez algún tipo de oferta, seguiremos conversando, pero en este preciso momento lo que tenemos, la oferta concreta es solamente por César Castro, después por ningún jugador. Muy bien, muchísimas gracias, nos ponemos al día. Gracias, Hugo, muy amable.
Un fuerte abrazo, Arturo. Igualmente, Hugo Romero, presidente del 2 de mayo. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. El jueves 27 de junio tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados y pagando con tu QR Tigo Money accedes al 10% adicional. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Nos estamos olvidando de Cerro y creo que a Manolo le gusta. Benítez tiene el lateral izquierdo. Él es titular hoy. Cierto, Sí. hoy es su titular. Y le gusta, Hoy, ya la alternaba en la primera. Porque en este último amistoso. En cambio, el de la selección, ¿cómo se llama? Rivas. No, el lateral derecho de Cerro. ¿Cabaña? No, Cabaña no, el otro. Núñez. Núñez. El Núñez no le puso nunca a él. Le puso más a Cabaña que a Núñez. Hoy está de cumpleaños el señor Héctor Martínez de Luque. Muy bien, al señor Héctor Martínez de Luque, muchísimas felicidades, oyente de fútbol a lo grande, muchas felicidades a Héctor Martínez de la ciudad de Luque. ¿Cómo te va, Emilio Daer? Buen día, Arturo. Buen día a tus compañeros, a la audiencia. Bueno, ¿cómo estás sintiendo la Copa América? ¿Estás con la delegación paraguaya? Estamos acá acompañando a los muchachos, sí, efectivamente. Y estamos deseosos, ciertamente, de ir de menos a más. Y por supuesto que tenemos enfrente un rival de verdad difícil, pero nada es imposible. Hay que entrar a la cancha a jugar los 90 minutos. ¿Y hay ahí intercambio de opinión, dirigencia, jugadores o van por separados? Bueno, no, nosotros los dirigentes, claro, tenemos una amplísima diversidad de opiniones, igual que ustedes también, Arturo. Algunos a favor, en contra de el esquema de juego, el rendimiento de algunos futbolistas, en fin, pero eso es opinión de cualquier futbolero, Arturo. No es muy poco probable que podamos coincidir, ni siquiera ustedes, ni nosotros, ni nadie. Pero acá de lo que se trata es un poco de ponerse las pilas, tratar de apoyar en todo lo posible y como dije, hacer que todo el esfuerzo vaya para un solo objetivo, que es mejorar definitivamente el rendimiento de nuestra selección. Muy bien, y yendo estrictamente a Guaraní, ¿cómo se dio lo de Bruno Piñatares, que acordó hasta diciembre 2025? Contanos, Emilio Dar. Hace 3 semanas, un poco más, tuvimos una reunión con el cuerpo técnico y el profesor Arce había solicitado específicamente refuerzo en esa área, medio campo, contención, necesitaba un pivot, alguien que un poquito imponga respeto, de alguna manera se puede decir, en el medio campo, ya de experiencia, etcétera, y él mismo sugirió a este jugador. Así que hicimos los trámites. Es un jugador, por supuesto, de experiencia, estaba en un club que estaba participando en Copa Libertadores, etcétera. No fue fácil, fue un costo importante para nuestro presupuesto, pero hemos hecho el esfuerzo y lo hemos traído. Entiendo que va a ser de gran utilidad para el plantel. Bueno, estamos hablando de esto que está hablando del volante. ¿Y lateral izquierdo, Emilio? No, lateral izquierdo tenemos, está Alexis Cantero y está Iván Rol. Tenemos suficiente, prácticamente en todos los puestos estamos muy bien cubiertos, Arturo, según el técnico. Lo único que estaba faltando es un poquito recambios, porque también tenemos futbolistas para ese puesto. Me faltaba algunos recambios para el medio campo. Perdón, me equivoqué. El medio Emilio. campo, tanto como volante de marca como un creador. Sí, perdón, el error fue mío, te pido disculpas, Emilio. El extremo a la izquierda, ¿cuándo lo anuncia? Es en realidad el que estamos viendo es más bien un volante ofensivo, se puede decir, un enganche, puede jugar por izquierda, por derecha, es bastante versátil, pero no tenemos cerrado todavía porque también, como ya había dicho antes, depende un poco de una baja de un extranjero, porque estamos
ya con demasiados extranjeros en el plantel. Emilio, ¿y Jesús Patrocinio Alvarenga, el de Luqueño? Él está con nosotros ya tenemos contrato firmado, etcétera. Está ya, digamos que integrado al plantel. También en todos los casos pedido de Chiqui. Sí, en realidad lo de Alvarenga fue algo que venía ya el jugador acercándose, pidiendo, digamos, que su incorporación al club se negoció y eso ya veníamos viendo antes, pero por supuesto con la anuencia también del profesor Arce. Bueno, y arriba, y jugadores en total que vuelven a la casa, ¿quiénes son? Bueno, el último que volvió ahora, ayer nomás, fue este chico, a ver un poquito, Milciades, a ver, tengo por acá, este delantero que estuvo, sub-18, que estuvo en Adorno. Ameliano últimamente. Adorno, exactamente, sí. ¿Y otro, así es. otro Gilberto Martínez, Pereira? No, Luis Martínez volvió. Luis Martínez volvió. Claro. Vargas. Volvió también Gustavo Vargas. Pereira. Volvió también Alan Pereira, exacto. ¿Y quiénes más vuelven a Guaraní? ¿Hay otros que van a volver o no? No. Ya con esto se cerró. La única incorporación que podría haber a partir de ahora sería el enganche del que estoy hablando. ¿Y por qué se demora? Y porque realmente nosotros estamos un poco con la demora de la baja, más bien, o de las bajas de jugadores extranjeros dentro del plantel. Correcto. Emilio, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Bueno, saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Emilio Dar, presidente. Bueno. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrella que te harán vivir sensaciones y límites. Control Hot Passion, Control los You Are. En el mes de papá y el mes del rally, aprovecha los descuentos vigentes del 27% en las cubiertas Yokohama. Disponible en todas las medidas de la Geolander MT. Consulta al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. Hola Arturo, saludos para todos. bien? Buen día. Bien, sí, todo bien. Por suerte. Vení a Bristol y viví la copa con descuentos increíbles en TV, celulares y tablet. Además puedes llevarte una pelota de regalo. Escríbenos al 099167000 o llamanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El de Chile, Argentina ha investigado que esto recibe dura crítica. Se publicó esto, ¿vio? Qué difícil, Polémica más. Andrés Matonte. Cabe recordar que el referí fue denunciado en el 2022. ¿Qué es esto? Estarán sacando algunos trapos sucios, sí. Terrible. Algunos trapos sucios, sí. ¿Qué tal si este año sorprendemos a papá con algo que lo haga sonreír? En Erimark ofrecemos la mayor variedad de accesorios para que puedas equipar su vehículo. Papá felices con Erimark, lo que la fábrica no te dio. En 12 Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocí más en Instagram como @12 Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. ¿Qué está Francisco López? Bien Arturo, más tranquilo ahora. Cruzando, sí. ¿Qué es lo que pasa? Hoy está muy tranquilo ya. Cruzando información sobre posibles movidas dentro del equipo y... ¿Del que dio Víctor o el mismo? Vos sabés que sí, coincide. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños, griferías y mucho más. Cantabria sea. Si vos jugás con Brasil, la figura que le gustaba a Carlos Quise era. Carlos dijo que le quería ver a la selección con línea de 3, con línea de 5. Voy a hablar yo primero. Coincidimos que Argentina es el mejor equipo de la Copa hasta hoy. Sí. Muy bien. Coincidimos que Brasil no llena las expectativas. Sí. Busqué la razón de por qué es el tema. Porque no tiene prolijidad, porque su técnico no tiene ascendencia, porque cada uno hace lo que quiere, porque cada uno se quiere exhibir. Hay que buscar las razones, porque no se compadece la riqueza de jugadores que tiene Brasil con lo que deja en campo.
Hacer un punto de 4 en la clasificatoria ya es más que un ejemplo. Se pone el último partido es otro ejemplo. Entonces, cuando Paraguay piensa en Brasil, y con esto concluyo, porque yo no creo que Brasil piense en Paraguay. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Carolina, Carlos 15. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abastor Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Automóviles Supli, prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país. En cada camino hay un automóvil Supli. Voy a terminar y después le dejo en el debate. Tranquilo, dijimos y empezamos y comenzamos ya otra vez. Alterarnos. ¿Te imaginas conduciendo tu 0 kilómetro en Banco? Plazos de hasta 5 años con tasas del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Banco crece desde la raíz. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Segura su inversión. Seguir al debate para entender el tema y comprender mejor. Se juega muchísimo, para mi gusto, y después shut up, Garnero. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Brasil busca la clasificación, Argentina libre, pone todos suplentes. Este domingo 3.100 millones en premios, 1.900 millones en el poderoso. Duplicamos el grandioso y salen 5 Samsung S24 Plus y un Kia K3. En el por de cambiarse por Emoji. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Alguien dijo que Uruguay es mala selección? No lo nombró, por eso no. Vamos a hablar de la nuestro. Ya comenzamos otra vez, Germán Cafa. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. ¿Cómo no le va a convocar a Garnacho si en la reunión se rió con Scaloni cuando le estaban rompiendo y ya no aguantó más? Ahí le dijo al otro: le voy a llevar. Claro que le voy a llevar Garnacho. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Con él y le dice al periodista: vos me escribiste un mensaje. Sí, ¿quién te dio mi número? ¿Y quién te dio mi número? Yo no te iba a responder luego, le dijo. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Tiene el espíritu de Menotti. El menotista. Nosotros cuando vio... ¿Quién es Menotti? Recomendado por Menotti. Menotti lo puso a Scaloni ahí. Scaloni de la Liga de Menotti. Si no puedes acercarte a la Ferrer, la Ferrer se acerca a Bosca Pena, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por la Ferrer. Sigue Cierro, sabes bien que tenemos en la Ferrer. Vos me vas a entrevistar a mí ahora. En el Mundial, cuando fuimos a hacer el Mundial del 78, era distinto el medio. Vos te ibas y veías Argentina en el Mundial. Sí. Es lo mismo que Pasarela cuando River. ¿Sabes lo que le digo Pasarela a los muchachos? Cuando era técnico de River. No. Muchas cosas, pero... Hay cosas que antes se podían hacer. El periodismo ya no puede hacer más. Entra a la cancha. Entra, mirá. Ahora entonces vos veías a Menotti, el día que le dio el abrazo a ese militar y le dijo... ¿Sabía vos, no? No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Ve tu delivery al 021-728-9228, la asterisco 457, WhatsApp 09844433332. Energy Gas. El presidente del comité organizado, ¿quién era? Onganía. ¿Él fue? Sí. Es que no la abraza. Después hay otro. No, cuando va, interrumpe. ¿Sabe lo que pasó, verdad? No, hágalo con gesto ni con mímica, Germán Cafa. Escuchando el partido, viendo una película, tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Pruébalo en sus 3 sabores: queso, crema y con cebolla. Tienen siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Bueno, ya pasó, ya lo pasado, ya está. Y su seguro Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Hace 2 días estamos detrás de Gustavo. ¿Qué, Gustavito? Ya lo pasado, pasado.
José. ¿Cuál es el tema número 1 de José José? Francisco López. Ah, vos no sabes. No, Niño Jorge. No, la verdad que no. Ricardo. No sé. Darío. No, señor. Germán. Sí, yo sé. ¿Vos sabés vos, Carlos? No, ni idea. ¿Y por qué, Pío, así? Ya olvidé. Se acerca el tan esperado fin de qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizo parrillero, pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Y vamos entonces a la configuración que tiene la misma información Víctor Lilla. Llámale para Víctor si tiene la última. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Probaste el pack Fortina etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore. Maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelores de Fortín. 12.44. En Comes y para últimos días de la promoción más solicitada, crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al WhatsApp 021-248-8000. Carlos Alberto Lacoste, el presidente del comité organizador. Él fue que le dijo. Carlos Alberto. Estaba acá. ¿Y qué le dijo Arturo? Qué chumba sos. Ahora el Eco Rosada habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de los artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresar rumbos.com.py. Búscanos en redes sociales. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Víctor, acá está Francisco López Tupac en la configuración del equipo. Igual el que vos tenés, Víctor, que es Francisco, ¿verdad? Sí, de hecho la información de Víctor llega hoy bien temprano, ya él manejando el equipo. Después yo volví a consultar y es una línea de 3, en el fondo 3/5, ¿verdad? Con Super Ramírez como lateral y con Espinosa como lateral por izquierda. En el medio Cubas, Villasanti y arriba Enciso, del otro lado Sosa y Alex Arce. Ese es un poquito el 11. En los tres del fondo son Morínigo, de lo de Super Ramírez que ya decíamos, Balbuena. Ramírez, porque si no parece que falta Spider-Man y Batman nomás. Ramírez. Iván Ramírez, lo conocemos como Iván Ramírez, no Super. Balbuena, Gómez y Alderete, no me trates mal. No, bro. Super. Super. Por lo menos para mí aquí. Yo creo que Perana será. No, por eso falta Spider-Man. Suerte que yo traigo paz a la mesa porque se están matando. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Adquirí hoy tu horno eléctrico Midas de 46 litros en solo 12 cuotas de 76.000 guaraníes. Puedes financiarlo en 12 cuotas sin intereses con nuestros bancos aliados. Electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, entonces paramos a Iván sin Superman. Iván Ramírez por derecha. Pero ¿por qué le dicen Super? No es por Superman. Bueno, una práctica fue con una camiseta de... Ah, en guaraní. Y hace una cosa, Gustavito, y metete bien en la cabeza. Te voy a decir algo y fue un fracaso para vos. El productor, ¿sabés la historia? Depende. Sé muchas historias, pero no de Robin y Batman. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Le dice el productor. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Hay que ver qué historia, porque yo sé una historia de... Espera, no, déjate jugar. Complicado. Ocurre que vos sos chuma, Germán Castro. No, espera un ratito, Víctor, porque acá ya estoy perdiendo el control. Estoy perdiendo control ahora. ¿Qué? Entonces le dice el productor general y averigua. Sí. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué pasa, Capé? Le dice... ¿Qué pasa, Capé? ¿En guaraní? Robin a Batman. No, pero vamos a hablar en serio. Productor general que invirtió toda la guita. Te quiero decir una cosa acá. Váyase, Hugo, hablan entre ellos. Transmitir esa recreación acá. Se encuentran acá en Leva, en Yachipa y
¿Cuál video ese dúo? Víctor, contigo. Gracias, Arturo. Aquí nosotros haciendo la última parte del recorrido como para ya instalarnos en el estadio Alejam, con la temperatura ya por encima de 38 grados en este momento, sol a pleno aquí en Las Vegas. Nosotros los últimos metros de caminata para llegar al estadio y luego esperar el momento de la conferencia de prensa media hora antes, Víctor. Es decir, a las 10:30 de Paraguay, Víctor, estará llegando la comitiva. Señor. Ya llegaste, vos te vas caminando. Perdón, Arturo. No tenés para un taxi, para un Uber, para una plataforma. No, es que da para caminar, Arturo, no es tan lejos. El tema es... ¿Cómo si no llegaste todavía y saliste vos hace 4 horas? No, Arturo. No, hace 25 minutos que salí. Faltan los últimos 5, Arturo. Bueno, listo. Dejamos ahí. Por eso, respirá profundo, Víctor, y seguimos, ¿sí? No tenemos todavía el rubro. No, ya estamos a punto. Ya voy a enviar la foto para que vayan compartiendo también, Arturo. Ya estamos en la última parte inminente de nuestra llegada aquí al estadio. Disculpadme, Víctor, seguí. Víctor. Víctor. No, entendió que le despediste. Entendió eso. No, llamalo otra vez. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Shell baja los precios de sus combustibles diésel, 300 guaraníes menos por litro. Llena el tanque con Shell Evolux Diesel y el mejor de todo, Shell V-Power. En todas las estaciones de servicio Shell. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Y esto va para vos también, Víctor. Dice así lo último según @JabsBen. Inter Miami pretende 20 millones de libras esterlinas por Diego Gómez, que lo quiere el Brighton y West Ham. Te escuchamos, Víctor. No, Arturo, lo que quería comentar es que media hora antes de la conferencia va a estar llegando la delegación de la selección paraguaya, integrada por Daniel Garnero, el preparador físico, Justo Villar. También hay miembros de la parte médica, porque tienen que hacer el recorrido del estadio, como decidieron no hacer el reconocimiento, no hacer la práctica del día previo aquí, porque solamente tienen que estar un ratito, no van a poder practicar normalmente. Entonces se envía una comitiva que va a llegar junto a Garnero y el jugador designado a la conferencia en un ratito más, aquí al estadio Alejam. La vez pasada, por ejemplo, en Houston, fue una caminata, llegaron hasta la mitad de la cancha, vieron los vestuarios, los pasillos de ingreso, de salida, más o menos para ir perfilando esa cuestión. Simplemente, y también hoy tiene que haber la reunión técnica aquí en el estadio como para delinear todos los detalles sobre indumentaria, sobre otras situaciones para el partido de mañana entre Paraguay y Brasil. Ahora ya llegando, vamos a buscar la puerta porque hay que pegar una vuelta completa como para entrar. Nosotros entramos del lado sur, sur-oeste, en este caso sur-oeste. Vamos a ir ingresando ahí. Y luego imagino yo que ya habrán periodistas brasileños que van a ir llegando, así que tendremos la chance de hablar con alguno de ellos antes de que empiece la conferencia de prensa aquí en la ciudad de Las Vegas. Estaba escuchando atentamente lo que Francisco también manejaba como información. Igual yo dejo puntos suspensivos. Yo quiero esperar la práctica de esta noche, porque me parece que podría haber alguna variante todavía. Es el esquema que probó ayer. Pero insisto, yo no descarto, así como pasó ante Colombia, que el día previo al partido, que es hoy obviamente, se vuelva a retocar esa alineación para jugar mañana ante el elenco brasileño, Arturo, compañeros. Bien, no, sí, eso sobre la misma información que marcaba Víctor. Esta tardecita, noche, vamos a tener un mejor panorama entonces, Víctor. Sí, con seguridad. Pues en realidad más noche madrugada, porque a las 10 de la noche de Paraguay recién el entrenamiento. Ayer, por ejemplo, volvieron al hotel 0:30 de Paraguay, 21:30 de aquí. Por eso hoy recién a la media mañana teníamos la formación, porque se entiende, obviamente, estamos con 3 horas de diferencia, a veces cuesta un poquito la comunicación. Por supuesto, nosotros aquí tratando de averiguar lo antes posible, pero yo creo que después de hoy sí, ya no quedará ninguna duda como sucedió ante Colombia. Esa mañana en la que estábamos para el partido ya sabíamos cuál iba a ser la formación y después terminó poniéndose 11 Daniel Garnero.
Muy bien, correcto, Víctor Villalba. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca veroño, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate veroño con Apracur. Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias, aceites de motor, de transmisión, de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben tener la T de Texaco. Ingresa a pluscar.com.py. Un cambio siempre viene bien personal, ahora es Personal Pay, mucho más fácil de usar y con más beneficios y funcionalidades para vos. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. El tema es si es así que no pasó la prueba, Germán, porque ya otros medios acá mismo, colegas nuestros, están entrevistando. En el caso de Héctor David Martínez, nosotros recogimos la información que no habría pasado problema de tobillo. ¿Y por qué no va a jugar en Pumas? Por eso, al no pasar la prueba no lo contaron. Inclusive él llegó, habló en el aeropuerto y dijo, prensa... estoy viniendo de un equipo grande y con el gusto ya eran 20 periodistas, porque así en México llega allí y le hicieron toda la nota, ya habló como jugador de Pumas. No, pero por eso le dije que le busque Gerardo, un colega mexicano, a lo mejor estuvo ahí. Todo eso, porque habló un cronista que cubre River y dijo que es totalmente mentira lo que dice Pumas, que él está en perfectas condiciones. ¿Quieres sorprender a mamá y papá como nunca antes? Con Farmacia Catedral es posible porque sorteamos 100 premios, estadías, efectivos, vales en electrodomésticos y más. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Yo le dije a Gerardo, buscarle a un colega de Pumas que cubra un mexicano. Pero porque el origen está en México. Si yo te digo no, el origen está en México. De ahí salta la información. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pacarito Premier y Suave, yerba mate Pacarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Comunicate al WhatsApp 0982-475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Ya conoces los nuevos cables Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo de garantía Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor Bistoni. Pedidos al 098-319-720. Conoce más en bistoni.com.py. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chacomer Automotores. Bueno, ahora, si rechazan por una cuestión médica, está documentado. Es decir, hay un informe médico. Claro. No hay forma, claro. Viene el tobillo, van a demostrar la radiografía, la ecografía, la resonancia, la que le hicieron, y dicen, no, estos son problemas más graves, no, este jugador no está. Claro. Pero está documentado. ¿Sabe quién te puede decir, Gerardo, si me permitís? Elvio Rojas, mejor te da un colega de Pumas en México. Elvio Rojas te puede dar un periodista mexicano y ese periodista te puede dar lo de Pumas. Pecho Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. En Asismed te ofrecemos más de 60 especialidades y centros exclusivos, incluyendo Ciro Revite de Mato Center, Colmédico Online, ambulancias y servicios de urgencias. Contactanos al 021-288-7000. Asismed, junto a vos toda la vida. Oye, este motivo que dice también, que le están hablando en otro medio aquí, el colega, lo que dice Germán, que dice: el problema de él fue que cambiaron las condiciones del contrato, cuánto tenía que firmar, le propusieron otros montos que no estaba establecido, por eso no firmó por Puma y vuelve a River. Puede que allí le bajaron las condiciones por la situación física que está el jugador. Por eso queremos hablar. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Cibellera 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Dos locales, Casa Central de Cibellera, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y La Maré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Iván Ramírez se le dice Super porque cuando comenzaba recién en el Club Libertad, su pertenencia llevaba en una bolsa de Super. Eso yo dije. Es verdad que también y ahí que de niño le regaló el mote de Super Ramírez, para que sepan, dice. Le regalaron también la remera de Superman de chico. Él también declaró eso, o sea, una mezcla de las dos cosas, y siempre tenía la remera de Superman. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur casi 1 de Mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo Franco contigo. Armas, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien. Franco, ¿qué hay de Juan Ignacio Saborido, de Platense a Cerro? ¿Hay algo? ¿Escuchaste? ¿Se hizo sentir? Mirá, yo hablé esta mañana con la dirigencia de Platense y al club no llegó nada.
el jugador manifestó su deseo de jugar en Cerro Porteño, como es de público conocimiento, pero al club, a Vicente López, no llegó absolutamente nada. Él públicamente lo dijo, le interesa Cerro, pero tiene que negociar Cerro con Platense. Y mirá, con Platense Saborido tiene contrato con Platense hasta 2027, o sea, 3 años más de contrato. Y no puede pasar Platense de alto, tiene todo el derecho. Claro, sí, no hay manera de que pase por alto el club. Entonces, en caso de que se vaya a Cerro Porteño, van a tener que desembolsar una importante suma de dinero porque firmó contrato con Platense a principios de este año. ¿Y eso lo hizo público Saborido diciendo sí, me gustaría jugar en Cerro? Sí, eso salió en un medio de Paraguay incluso. En Universo 970. En Versus. Habló en Versus, perdón, saludo a la gente de Versus. Ahí dijo me gustaría jugar en Cerro. Sí, él reconoció el interés y dijo que le gustaría llegar ahí. Es decir, de Cerro hablaron con él, pero no con Platense. Con Platense no habló nadie. No, por eso, hablaron primero con la dirigencia y a Platense no llegó nada, esa es la realidad. Primero, ¿qué jugador sensaciones tiene con Cerro? La previa, el preguntarle a él. Y se mostró entusiasmado Juan Ignacio Saborido. Y ahora, tras esto, Cerro tendría que ir por el jugador a través de Platense por Betario del Paz. Sí, no, a ver, como te digo, la situación es la siguiente. Con el club no se comunicó nadie y él tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027. O sea, estamos hablando de más de 3 años de contrato en realidad. Poco más de 3 años de contrato. Entonces, en caso de querer contar con el jugador, van a tener que pagarle algo a Platense. Esa es la realidad. Obviamente eso se acuerda entre clubes. Franco, con relación a la participación de Saborido en esta temporada, minutos de juego, importancia dentro del equipo, terminó siendo un asistente importante, cómo lo tiene considerado la hinchada también, o sea, cómo le fue y cómo va a llegar a Cerro Porteño en caso de darse. Mira, él arrancó de menos a más, en su momento con Sebastián Grassini no era tenido en cuenta hasta la fecha 4 o 5. Después, bueno, se termina yendo Sebastián Grassini por no obtener buenos resultados y con la llegada de Orsi Gómez empieza a sumar muchos más minutos hasta ser titular hasta los últimos partidos que se jugaron de la liga profesional. Esa es la realidad. Bueno, Franco, estamos al día con la información a través de lo que nos estás comentando. Vos, Platense quiere sentirse protagonista como corresponde, dueño del pase de Juan Ignacio Saborido. Gracias, Franco, muy amable. Chao, hasta luego, gracias. Gracias, Franco Armas. Según datos oficiales, Paraguay tiene el 1% de probabilidades de ganar esta copa, pero Apostala tiene 100% de fe, por eso incluyendo a Paraguay en tus combinadas participas automáticamente por bonos de apuestas y muchos premios más. En esta copa somos 100% Apostala. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo o hogar. Contactanos al 0982-668-485. Seguinos en redes sociales como Kaizen Energy BY. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo. Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también. Hay muchos empresarios que pudieron meter la mano acá. Los intermediarios. Los intermediarios famosos, diciendo Saborido y después lo ofrecen, pues. Sí. ¿Se entendió? Yo lo que me... No, ¿qué te enteraste? No, lo que me enteré en su momento es que Saborido pidió más plata a General Caballero y el presidente le dijo, te damos auto, te damos departamento y es lo que te podemos pagar. Se enojó y... Claro. Antonio Chamorro, ¿cómo estás? Hola Arturo, un saludo a hablar con ustedes. ¿Por qué hablas español, Antonio? Porque soy hijo de paraguayo. Y discúlpame, hijos de paraguayo, contanos lo tuyo, familia Chamorro, contanos, ¿de qué parte de Paraguay tus padres? Bueno, solamente mi papá. Mi papá nació en Puerto Sastre en 1943 y ha venido a Brasil en los años 60. Se encantó por Santos, vivía en São Paulo, se encantó por Santos y conoció a mi mamá en los años 80. Y bueno, y ahí esta es mi historia. Antonio, tengo familia ahí. Perdón por la pregunta, no lo tomes mal. ¿Razones comerciales hizo que le gustase Santos, que fuera a Brasil?
¿Cómo? Si eran cosas comerciales, tu papá se fue a Brasil, por razones... Sí, comerciales. Cuando hizo como 22, 20 años, ha venido a Brasil y se quedó por acá trabajando en la Olivetti, Ajá. que era una empresa acá, y después como representante comercial de Brasil-Paraguay. Quiere decir que tenés un cariño muy especial para Paraguay por tu papá. Sí, por supuesto. Los últimos 15, 20 años creo que me tocó muy fuerte eso. Y bueno, tenía a mi abuela que vivía ahí en San Lorenzo. Tengo primos que viven ahí en Paraguay todavía. Entonces sí, tengo muchos buenos recuerdos. Con Antonio Chamorro. ¿Y cómo haces el periodismo? ¿Estás en ESPN Brasil? Contanos más de vos. Bueno, yo soy periodista desde 2008 y en el 2009 ingresé en ESPN. Sigo allá ya hace 15 años y bueno, ya he vivido mucho allá, estoy muy bien, es un lugar muy lindo de trabajar. Y bueno, ya tuvo muchas experiencias por allá, ya estuve en mundiales, en Juegos Olímpicos. Me preparo ahora para ir también a París, entonces eso nada me molesta ya. Está bien, ahora estás en la Copa América en Estados Unidos. No, estoy acá en São Paulo, pero sí acompaño todos los partidos acá. Perfecto, pero te vas a los Juegos Olímpicos. Sí, eso sí. ¿Cómo, Antonio, ves? Primero te iba a preguntar de Paraguay y después a opinar sobre Brasil, porque de raíces paraguayas, Antonio Chamorro, ¿cómo ves a Paraguay? Y bueno, yo creo que Paraguay no vive un buen momento desde la Copa América de 2011. Allá fue el último momento que se vivió muy fuerte y creo que no hubo un cambio de generación que se fue muy bien, no se dio muy bien eso y se pasaron muchos entrenadores. Y creo que Paraguay ahora tiene una generación buena, pero no lo sé por qué que el fútbol no se hace bien. Y entonces acompaño mucho al fútbol local también. Y bueno, los jugadores, eso no solo en Paraguay, pero en Sudamérica como los 10 países, pero no se queda mucho tiempo acá los buenos jugadores. Y no sé si eso hace daño, no sé si no crea las raíces. Y cuando llegan a la selección para jugar, muchas veces no están en el país, se van a otros lugares para jugar amistosos, para los partidos. Entonces, no sé, el fútbol paraguayo me parece que tiene una buena generación, pero no sé si este cambio que tuvo de entrenadores o si... no sé, pero hace 14, 15 años que las cosas no están bien ahí. Antonio Chamorro, hijo de paraguayo, es decir, papá paraguayo, madre brasileña. De ahí tu forma de hablar el español. Antonio, cuando uno jugó el último partido, disculpame que te haga este tipo de pregunta directa, Gustavo Gómez está para jugar ante Brasil. ¿Qué generó en vos? Bueno, acá para Brasil, Gustavo Gómez es quizás el mejor central que tuvo Palmeiras. Esto es hoy que es casi una unanimidad eso. Y bueno, es un jugador que acá tiene mucha jerarquía, pero me parece que en la selección no lo sé, he leído mucho de las redes sociales muchas veces de que no creen que él en la selección tiene esta misma jerarquía, que tiene esta confianza, no sé, pero siempre parece que le falta algo cuando juega por la selección, no es como en Palmeiras. ¿Y por qué eso? Le preguntan en Brasil, bueno, de hecho no pueden hablar estando al servicio de la selección, pero te llama la atención que no sea titular en Paraguay, lo podrá hacer ante Brasil. Hablo del último partido, Antonio.
Yo creo que contra Brasil sí va a ser, tiene que ser titular. Le conoce bien, le conoce a muchos de los jugadores, puede ayudar mucho a Garnero para armar el sistema para intentar parar Brasil, porque Brasil contra Costa Rica tuvo muchas ocasiones, pero no acertaba el arco y así se quedó más fácil para Costa Rica asegurar este empate. Entonces, pero creo que mañana contra Brasil sí, Gustavo Gómez debe ser titular y esperamos un buen partido de él. ¿Y Brasil, qué sensaciones te da, Antonio, la selección brasileña? ¿Por qué no se consolida como antes? Hay muchos nombres, mucho prestigio, mucha cotización. ¿Qué pasa con Brasil? Mira, en Brasil nosotros tenemos muy buenos jugadores, pero son pocos jugadores que son protagonistas en sus equipos. Se puede hablar de Vinicius Junior, que quizás va a ser el mejor del mundo en el finales de año, pero de protagonistas, jugadores que tienen el balón y van a decidir, eso tiene poco. Rafinha en Barcelona no es el protagonista. Los centrocampistas puede ser, pero no son de los más grandes equipos. Si pegas a este medio que tiene, a Juan Gómez, a Bruno Guimarães y Lucas Paquetá, Bruno Guimarães está en Newcastle, que es un equipo que quiere ser grande, todavía no es un equipo grande. O de Lucas Paquetá, que casi se fue a Manchester City en la última temporada, pero por el tema de apuestas y todo eso no se fue. Pero es en West Ham, que no es un equipo grande, es un equipo que también quiere ser grande. Entonces Brasil tiene buenos jugadores, pero que no son protagonistas, y creo que esto es el más importante de Brasil, que no tiene un centro delantero, un camisa 9, como en años pasados, que no tiene un enganche en camisa 10, como ya tuvo en otros jugadores. Entonces, creo que Brasil tiene muy buenos puntas, tiene muy buenos centrocampistas, pero estas dos piezas que son lo más importante de un equipo brasileño no tiene. Antonio, muchísimas gracias por tu opinión, valoramos muchísimo, estás adentro y conoces mucho mejor que nosotros lo que es Brasil. Familia paraguaya, Antonio Chamorro, así que un gusto hablar contigo. Este programa se llama Fútbol a lo Grande y esta radio es 1080 AM, Radio Monumental, Antonio. Siempre un gusto hablar con ustedes, muchas gracias por el tiempo y acá estoy a las órdenes para lo que necesiten. Gracias, muy amable. Saltar lo de Simonal, que es más importante lo de Batman, te dijo, entre otras. No, que vamos a entrar en otra sin haber terminado la anterior, eso nomás es. Como siempre, ¿verdad? Pero vamos a escuchar el final. Se reúnen a las 10:30 de la mañana. Le dice Capé, quiero hablar con vos. El productor general. ¿Qué le dice el director de cine? Niña, te voy a decir una cosa, Capé. Hablan en serio. Hay algo que vos tenés que saber. Ojalá, puta, telesopio, le dice otra vez el director. El productor. No quiere, Carlos, que se queme. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos de etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Mira, le dice, lo que te voy a decir, tómalo bien. Al productor general. ¿Qué? Ya te dije, no me molesta hasta ahora. Ya que yo tuve... puta, ¿qué yo querés, Capé? Te hace una cosa. Tomarlo bien. Yo sé que... Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. El productor general le dice al director... ¿Qué dice Gustavito? Algún día, Gustavito, vas a aprender más cosas, no solamente DJ del tema de Wilson Simonal, porque voy a agregar algo más. ¿Dónde nos quedamos? Del productor al director. Tenés razón. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Algo le dijo. Hacer la película sin Batman, sin Robbie. Robbie. Lo querían limpiar a Robbie.
¿Vas a seguir vos, sigo yo? No, ahí terminó todo. Ahora no. A mí no me venga a jugar el cancherito en términos argentinos. Si no sabes, shut up. Te hablo en inglés porque vos viviste en los Estados Unidos. En guaraní. No. Aquí tipo. Me sorprende. Y agarrana, en Denio y Buscana y el día que lo quisieron limpiar Robin en un momento dado. Hoy guapa. No. Pero dejate de joder la bola, perdón. No. Me salió del alma. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Bueno, la cara de Carlos que se vuelve malo se le... Y hablaste de cine, Arturo. Se tiró para atrás y estaba esperando el pororo, Carlos. Estaba esperando el final y le interrumpió. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero con elevación Sikawell 105. Levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sika queda bien. Rubilock te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso. Aunque no estés en tu casa, sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubilock, alarmas estés donde estés. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrados presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. ¿Qué es el gesto que hace así? Francisco, vos entendiste mal. Terminó todo. De asombro fue. Gana, ya está. Vamos a hablar de la selección, ya está. A Robin de la historia. Cuando compras Lactolanda te vas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Fue la única película que nos tuvo Robin con Batman, por sugerencia del productor al director. Si ya sos afiliado a la Caja Mutual, te contamos que en el mes de papá, solicitando un crédito desde los 15 millones o tarjeta de crédito, llevas un neceser de regalo. Redes sociales como Caja Mutual. Francisco. Hay cosas, niño Francisco. Bueno, vende pues. Regalale a papá lo mejor este mes en Koala. Queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un Somier Living o cualquier producto Koala, te regalamos una cuota. Además, hasta 30% de descuento en tus compras al contado. Ingresa a koala.com.py. Mañana hablamos Gustavito con Achadelo y Fer con Mars González. Sí. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Allemí, acceso Surca, Superpuesto Socorro, Niembe. A la mañana comía manzana siempre. ¿Quién? Rubin. ¿Está bien eso? El tema de Víctor, contigo. Víctor. Gracias Arturo. Ya llegamos aquí al estadio Alejan para lo que va a ser la conferencia de prensa de Daniel Garnero y el jugador paraguayo designado. Ya nosotros instalándonos en este momento cerca de la zona donde podemos trabajar a la espera de la sala de conferencia. Somos los primeros en llegar, todavía no hay mucho movimiento lastimosamente de periodistas y hay que ver en realidad porque si es que hay una buena cantidad de brasileños o al final somos todos medio paraguayos, porque por ejemplo Dorival Junior recién habla a la 1:30 de la tarde de aquí de Las Vegas, es decir 4:30 horario paraguayo, así que uno supone que los brasileños obviamente van a acaparar todo para la conferencia de su entrenador, pero por lo que veo, como no hay mucho movimiento y hasta me resulta llamativo, no sé si vamos a estar, aparte de los paraguayos, otros periodistas. En nuestro caso, aguardando el horario, en 15 minutos nos decían que ya van a ir llegando los miembros de la delegación paraguaya para hacer la caminata que comentábamos previamente, caminata de césped, vestuario, los pasillos, los ingresos, como para ir ajustando todo de cara al partido de mañana. Y aquí debo decir que es placentero estar por el clima. Después de la caminata que tuvimos con el sol a pleno, aquí da gusto, porque estadio climatizado, más o menos 20, 22 grados, está el aire a nivel general para todos los sectores. Eso incluye tribunas y por supuesto nuestra zona de prensa que está en el 4º piso, así como pasaba en Houston. Aquí estamos un poquito más bajo me parece, pero ya estamos nosotros en el último piso. Después del 4º piso ya está el techo, así que desde la posición más alta del estadio vamos a observar mañana el partido entre Paraguay y Brasil. Correcto, Víctor, después volvemos a vos. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa, acción analgésica y antiinflamatoria para cada dolor en Quitadol, de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. De hecho, Carlos Quise respalda la línea de 3. Lo dijo Garnero en la conferencia anterior. ¿Y a vos te gusta la idea? Sí, porque... Yo te pregunto, ¿a vos te gusta la idea? Porque sí, porque no tenemos volantes.
Entonces vos tenés que buscarle la solución. Ahora, la clave del partido, no por eso vas a ganar, es el posicionamiento de los tres jugadores de arriba. Si volvemos a jugar abierto a la derecha, como están anunciando Enciso, Sosa a la izquierda y Arce en el medio, no tenemos chance de llegar. Tenés que juntarle a esos muchachos, no hay forma de jugar de otra forma. Una isla va a ser de vuelta la parte... Tendría que un bloque, arriba. Los tres. Para graficar una laguna va a quedar Enciso, es decir, poner va a jugar 5, ponerle 3, 4, 5 o 2 como quiera. Enciso delante de los volantes por el medio, atrasado, más atrasado. Tipo enganche. Sí, tipo enganche. Y a la derecha para mí es Adam en el callejón del 8, arriba entre el central y el lateral. Y el otro lado Sosa entre el central por derecha y el lateral por izquierda. Cuando no tenés la pelota porque tenés obligación de marcar la salida de los laterales brasileños, ahí Sosa va a la izquierda y ahí... se abren y se cierran. Ahí se va, claro. Arce va. Adam. Yo apostaría por el sacrificio Adam. Adam. Está más hecho para mí, Adam. Entonces va Adam. Entonces a Enciso no le mueve porque vos lo que necesitas cuando recuperás la pelota, que Enciso esté entero. Que no tenga que transportar 70 metros para arrimar un peligro y gambetearle a los rivales a 40 metros de distancia del arco. ¿Cuál es la debilidad de Brasil, Carlos? ¿Cuál es la debilidad del Brasil de hoy? ¿Cuál es el frágil, el talón de Aquiles de hoy de Brasil? Su sistema defensivo no hay... Su volante. ¿Y el medio campo? El Brasil el problema que tiene hoy día, y ojalá Vinicius juegue de 9-9 de vuelta. Claro. Si te juega pero un desperdicio de Vinicius de nuevo. Ojalá juegue ahí de vuelta porque el que debería jugar en todo caso ahí es Rodrigo. Sí. Creo que es el jugador más inteligente que tiene Brasil y ellos juegan no tienen el segundo volante. Claro. Ahí está el problema. Ellos están sufriendo hace una década buscando un segundo volante, el que le acompañe al volante central, que Guimaraes se adaptó ahí, está bien, pero le falta el segundo. Cuando Brasil dejó de tener el segundo volante, dejó de ganar. Brasil vuelve a ser campeón y a llegar a 3 finales, y los 3 equipos de Brasil que llegaron a finales de Copa del Mundo jugaban con 2 volantes. Y esa es la zona que tiene que ganarle, Carlos. De volante de contención, porque Brasil manda todas las veces, coste que Danilo no es el de que se va demasiado, claro. Es un jugador señorial en el sentido de que pelota que recibe a él le va a dar buena entrega, no te va a perder pelota, pero no tiene 2 laterales de antaño. Entonces cuando antes se iban los 2 laterales defendían con 2. Vamos a decir que lo que hoy son los carrileros eran los laterales. Claro. Sí. Para que se entienda. Sí, totalmente. Sí. Hay un Josimar con el lateral derecho que le mete a la media. Josimar metió gol de la media cancha. Después había otro el lateral derecho que pateaba tan fuerte. ¿Cafú ese gol? No, había otro. Branco. No, ese era zurdo. Branco era zurdo. No, Roberto Carlos. A la derecha que jugó contra Luqueño. Pero ellos tienen ese rasgo luego. Como jugó el Mundial de 78. Después llega Josimar, de lateral derecho. Había uno. 58, pero Gilmar ya no, en el 78 jugaba Neliño. Sí, Neliño. Pero ellos tienen en su ADN luego eso. Sí, perdieron. Y terminó. Imagínate que Uruguay tiene sus laterales jugando en equipo grande. Pero terminó con quién, con Cafú, con Roberto Carlos. Ahí empezaron hasta Marcelo. Sí, hasta Marcelo. Sí, Marcelo era más técnico. Y el que tuvo problema, ¿cómo se llama? El de Barcelona. Alves, Dani Alves. Ahí. En la ciudad de Vilita contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Viví la pasión del Petrobras Chaco Rally con la remera exclusiva de los campeones, como los autos del piloto Ale Galanti, 5 veces campeón. Lleva la tuya, carga desde 200.000 guaraníes más 30.000 adicional. Esta promo se aplica a las estaciones adheridas Petrobras para Podium 100, Super 97 Euro 6 y alcohol. Decí bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. 1322. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe Play, 5 millones de efectivos y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella, y gana con vino Santa Elena. Liquidamos todo en su segunda edición del año, del 28 al 30 de junio. Horario de atención especial viernes 28 de 7:30 a 20 horas, sábado 29 de 7 a 18 horas y domingo 30 de 9 a 17 horas. Ingresa a tupi.com.py, la gente sabe. En la cancha Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Con Alpecin aumentas tu defensa, proteges a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecin C, calidad papasa.
Tokio te invita a ponerte la 10. Comprando una Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial del Albirroja. Y comprando otros productos te llevas auriculares y termos edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata. Empeña mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. La felicidad está en los pequeños detalles, esos que iluminan nuestros días sin que nos demos cuenta. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con respaldo de garantía del grupo Lumino Tecnia. 24. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. 1324. Indalco Seguridad Industrial. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al WhatsApp 0981 434 732. La fuerza, resistencia y durabilidad se resumen en una sola palabra: invencible. Así son los camiones Isuzu, líderes natos 100% japonés y motores diésel. Isuzu, invencible por naturaleza. Promociones y beneficios en automotor.com.py. 1324. Ya mismo declarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Y no te olvides el auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Yo haría un cambio al equipo de Víctor de Francisco. Yo lo pondría a Velázquez. Pero sí comparto que tuvo problemas el último partido que jugó contra Colombia, que regaló mucho Velázquez su por espalda. Velázquez por Ramírez, porque permanentemente podés hacer línea de 4 con los dos. Alderete lo cruzas como Pero lateral Benicio izquierdo, Ramírez como lateral. Benicio se Velázquez. tira más a la izquierda que a la derecha. Sí, no, donde rinde más es a la izquierda. Es decir, por eso decíamos. Pero juega mucho. La vez pasada jugó en el medio, jugó centralizado. Se tira mucho a la izquierda. Y Ojalá, porque Vinicius es un jugador que juega con temor del golpe. Él no le gusta batallar. Es temeroso. Si él juega de 9, él recibe muchas las pelotas, él va a recibir de espalda. Y le van a pegar. Y si se abre a la izquierda, ella recibe perfilado, y en el mano a mano él es fatal. Y otra de las cosas que puede ser fatal para Paraguay es que hagan lo que hizo Angelotti contra el City, que lo pongan junto a los dos, uno al lado del otro, ¿te acuerdas? Sí, pero le cuesta cuando juega en el medio. Después tuvo que cambiar. No, pero Rodrigo se metía como falso 9 Sí. o como 9 y... Pero Angelotti tuvo que... Después cambió en el segundo partido. Él terminó cambiando ese esquema, pero eso hizo para que le llegue Bellingham, pero le costaba generar, porque le bajó 2 o 3 puntos menos jugaba Vinicius, no tanto Rodrigo, y entonces tuvo que cambiar y le volvió a abrir. Generalmente el segundo tiempo hacía eso, pero buscándole una solución sí. a los jugadores que él tenía, pero... Él a la izquierda, a la derecha tampoco rinde. Estamos hablando tal vez Vinicius no. del mejor jugador hoy día en técnica, en gambeta, en dribbling. Y voy a decir, ¿y cómo Rodrigo te puede jugar a la derecha y a la izquierda? Pero Vinicius no, Vinicius es a la izquierda. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa Distribute Britain S.A. Copetrol te ofrece los mejores precios en combustible. Supra aditivado a 6.640 guaraníes. Diesel Go aditivado a 7.740 guaraníes. Llena tu tanque de la calidad de siempre que ya conoces. Copetrol, vamos. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General, día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-760. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Aprovechar los mega descuentos en Punto Parma hoy jueves 27 de junio. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Y pagando con tu QR Tigo Money accedes al 10% adicional. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estría que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Lost You Are.
En el mes de papá y el mes del rally aprovecha los descuentos vigentes del 27% en cubiertas Yokohama. Disponible en todas las medidas de la Geolander MT. Consulta al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo garantía del grupo Toyo Toshi. Vení a Bristol y viví la copa con descuentos increíbles en TV, celulares y tablets. Además puedes llevarte una pelota de regalo. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Erimar, con tarjetas crédito Itaú, 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses hasta el 13 de julio. En tapizados de cuero, 10% de descuento. Papá felices con Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Habilitamos el WhatsApp ahí yo? 0971 10 80 10. Coyote Rodríguez nos sigue en Central. Parece que van a transferirlo a un club de la B Metropolitana. Muy bien. El Coyote Rodríguez. Correcto, gracias. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Ambareque, Petén, Agua, Coronel Oviedo, Villarreca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330, San Lorenzo. Unisal. Arturo, Víctor te va a mandar la factura del taxi, pero se va a pie. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Cuidado con el perro, Víctor, en Estados Unidos. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Putadito, el crack, el Messi y la consola te necesitan en Estados Unidos para la Copa América. Vos sos la solución, Putadito. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Arturo, Brasil nos va a pegar un baile de aquello. Vamos a dejar de ilusionarnos. Mientras esté Harrison ahí, imposible ganar nada. Pesado y te. Automóviles Supli, prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país. En cada camino hay un Automóvil Supli. Arturo, o que você acha? Quem vai ganhar o jogo do Brasil e Paraguai? Impulsa tu empresa con Backup. Descubrí el plan de préstamos pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Solicita tu crédito hoy y pasa al siguiente nivel. Backup crece desde la raíz. Evidentemente este Garnero no entiende más con el tema de los experimentos. Ya no va a aprender más. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billetes 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Segura su inversión. Trabajaron portuñol. Iba Batman en el batimóvil, luego se cruzó la chilindrina y se mandó al carajo, Arturo. ¿Quién es lo que mandó al carajo? Mezcló todo. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana. Carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. La Serrana te invita a pensar en la Serrana. Ayer tuvo la chilindrina en la cancha. Todos los partidos de México se comió un par de hamburguesas porque estaba bastante grandota. La vecindad entera se comió. Y el Chau también. Bastante bufa le trajeron a México. Qué pesado. Muy buen día, ¿cómo están? Paso nomás a saludar a ver si Carlos Quise ya hizo su tarea, si ya investigó para dónde juegan los demás jugadores europeos de raza aria que él dice que no podemos competir. Hacen vos tu tarea, porque si yo te cito dónde juegan los jugadores que juegan Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Ecuador y Venezuela, y mañana llama otra vez, por favor. Pero vos tenés que hacer la tarea, porque yo a Paraguay no compite con Bolivia porque siempre le hemos superado y pensé que y los otros ya se 6, somos séptimos ya, con Perú y Chile de por ahí, pero igual Chile tiene más jugadores europeos que lo que tenemos nosotros, pero vos sos la que tenés que hacer la tarea, porque yo pensé, porque mi historia es que Paraguay tiene que pelear, y quiero que pelee el podio, ¿tenés? Y no el séptimo ni el sexto lugar, el podio. Y cuando tengamos jugadores de jerarquía y entendamos un poquito, ahí tal vez volvamos. En Concasa empezar tu historia con pasaporte duradera, con la confianza que cada ladrillo teja gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Buenas tardes, con todo el respeto, Arturo, el mejor relator lejos
del Paraguay, el mejor relator. Pero hasta ahí no va, Arturo, hasta ahí no va. Este domingo 3.100 millones en premios, 1.900 millones en el poderoso. Duplicamos el grandioso y salen 5 Samsung S24 Plus y un Kia K3. En el por de cambiarse por Emoy. Si vos estuvieras acá y yo estuviera ahí, vos también lugar. Y vos haría mal el trabajo si estoy ahí, porque usted es el número 1. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, acá Copa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos, por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Veo ver Arturo, o sea, en la vida, digo, la volveré a poner, Víctor. Va, es Guaraní B. Me la viático. Víctor B. Víctor. Okay. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Arturo, vamos a dejar de engañarnos, papá. Si Olimpia está mal, Paraguay está mal. Olimpia... Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Buenas tardes, equipo a la mesa, al norteamericano. Comandante, Giorgio es la clave. Tenés que llamarla a Giorgio. Giorgio es la clave, comandante. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Si no puedes acercarte a La Ferré se acerca a Boscapeno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferré. Profe, quise, para hacer memoria nomás, ¿qué jugadores teníamos en Europa en Sudáfrica 2010? No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Pay tu delivery al WhatsApp 09844433332. Energy Gas. El pequeñite. Angelito, ¿Por qué te pasa a estos tipos? Sí, Arturo, ¿Cómo me va a decir, che? Pues estamos todos locos. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugo Zuco, vienen en sobres para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Proba jugo Zuco. Che, Arturo, ¿cuándo puede hacer un programa en guaraní con Zuni Castiñera? Y su seguros Chaco, Marqués López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguros Chaco. Poné pues, Francisco. Muy buenas tardes, ¿qué tal, comandante? Comandante, el León Guaraní, antes era el León Guaraní, ahora no tenemos ningún León Guaraní, comandante. Entonces no podemos ilusionarnos con esta clase de jugadores mediocres que tenemos ahora, comandante. Y después que se van a chumear ustedes, ¿verdad? Yo no. Se acerca el tan esperado fin de qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizos parrillero o pizza ¿probaste? ¿Te gusta? Vuelvo cuando termine el autobombo. Hola, profe. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque hacia el este y Fernando de la Mora. Si vos estuvieras acá y yo estuviera ahí, vos también lugar. Y vos haría mal el trabajo si estoy ahí, porque usted es el número 1. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Buenas tardes, señores, y no solamente jugadores, Carlos Quise. También nos falta dirigentes que amen a la selección, que quieran a la selección. Harrison. ¿Y Carlos qué es? ¿Y Carlos qué es? 40 de centa. 40 de centa. ¿Y Carlos qué es? Y vos sos simpático, ¿por qué no te vas a Formosa? Vos tenés una casa en Formosa. Anda con los muchachos en Formosa y divertite con ellos, ¿ok? Andate a Formosa, ¿cuál es el problema? Llevo a Formosa. ¿Vos qué tenés Formosa? Yo tengo una casa en Formosa. El pack Fortín de etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Gustavito, ni con 15 autobombos cuando te vas a sentar en la mesa, Gustavito. Eso que tenés.
Tiene que saber ya. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comesi para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comesipar.co.py. ¿Se imagina que Paraguay gane el sábado y Gustavito viene y quiere cantar? O sea, viene inspirado Gustavito, apintonado. Ah, cierto. Mucha gente, Dani Gamarra, toda la gente que está en San Lorenzo, escuchando Fútbol a lo Grande, nos transmite Dani Gamarra. Así que un saludo muy especial a todos los que están en puestos de venta ahí. Muchísimas gracias, Dani Gamarra. Ahora Diego Rosada habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Pues sí, muchísimo están. Y es lo que dice Angelito en el mercado en San Lorenzo. Nada más y nada menos. Así mismo, Angelito. Profe Carlos, preguntar al oyente ese que vea cuántos jugadores en Europa tenían las otras selecciones sudamericanas cuando nosotros fuimos a Sudáfrica 2010. Carlos Alberto Quise. Ay. Carlos Alberto Quise. Ay. Ese es el porcentaje, ay, que patea ranchera. Ay. Y así vos justificar lo que hace, Gustavito. Eso es lo que el gran esfuerzo hace. Vamos de mañana todo con lo que estás haciendo. ¡Saludos! Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Uno sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Francisco. Comandante, no confundir Mario Díaz de Vivar con varios días de Libar. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Arturo, decir vaya quién lo que es el heredero. Gustavito vio. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. ¿Quieres que cuente tu cagada el día de tu cumpleaños? ¿Sabes su cagada cuál fue? Sí, yo estuve en el cumpleaños. ¿Cumplía cuántos años que cumplía? 40. Y ahora te soy viejo de mierda, ya, perdón, M ya está de más, es viejo. Me dice, te quiero pedir un favor, quiero que te vaya a mi cumpleaños. Hacen la seccional colorada de San Pablo. San Pablo. Mira, Gustavito, le dije, cerró la sesión. Yo no quiero incomodarte, pero yo tomo whisky. Yo llevo mi whisky y ya está. No, faltaba más. Papá merece premios Go por todas tus compras mínimas de 500.000 guaraníes hasta el 30 de junio. Participan de premios increíbles para papá. Entérate ingresando a electroban.com.py. Va a ir Euclides Acevedo, van a estar los compañeros. Le digo a mi señora, vamos lo de... tus creaciones, vos tenés la culpa. Y sí, ya enseguida vamos a... Pero todavía falta, carajo, terminó. Cuento esto y terminó. Vamos a ver otra vez la selección, pues Cumaina, la historia del wiki. No, pero, Contanos de wiki. Él no sabe. Y me voy yo, no, pero la gente que quiere participar, algo asaba eso. Entonces me voy yo y me dice Gustavito, mucha gente va a ver. Y llego yo, ahí en la Escuela de Educación Física. No sé si había grupo musical. Roser estuvo. Ya estaba yo con el trago Gustavito. Y viene la señora, nos saludamos y yo me siento acá. Ahí está la entrada. ¿Por qué hice yo esto? Tratando de caminar menos. Sí. ¿Se entendió? Se entendió perfectamente. Estaba optimista, yo ya sé. Peor es todo. Cerquita de la... Como chupó ese. ¿Qué hago yo? Le dije, poneme cerca de la puerta. La cola. No, acá. Entonces yo... A rajar. Claro. Tengo poco espacio. Sin raje. Y viene Gustavito, trae gaseosa, mi señor. Ya dijiste que estaba Rosería actuando, carajo. Dije Rosería. Y por educación miro, cerveza y otra bebida, no hay wiki. Le digo a mi señora, yo hubiera traído, porque a lo mejor no tiene guita. A lo mejor vos no te merecías para él. No, esperar si no sabes la historia. Entonces, ¿por qué te apuras si no sabes la historia? Y por eso, ¿qué sabes si vamos a terminar la historia? Y licenciada su cumpleaños, pero no tuviste. Ahí en República, en Barra, y San Pablo, y le dije bien al Gustavito, llevo el whisky. No, ese. Yo ¿qué marca tomaste? Pero lento ya. Es un trepador. Hoy le echo el demás y ya está.
Me siento, pasa 10 minutos, 15 minutos, viene el mozo, me mira, le miro. Y usted me dice, después nomás le digo, mira, si yo le digo wiki no hay. Recibo un codazo acá de mi señora, acá. A vos te dije, dice, hubieras traído el whisky. Pero ándale, que créeme en lo que te digo. El mozo se percata que hay un ida y vuelta. Recibí acá. Y después viene Gustavito, después de 40 minutos, por ahí. Él pensó que yo estaba. Que voy a, claro. Empezaste. Le venía todo loco religionario ahí. En la cosa seccional colorada. Todo con el panel. Para carajo, te voy a reventar. ¿Qué más dijo Víctor Villalba del informe de la selección? No había terminado, no había contado. No, dale nada. Vamos. Lindo jueves. Y después de 40 minutos viene Gustavito. Va a dirigir el programa vos. Yo le digo a Gustavito, seña. Y me dice Gustavito, ahí adentro. No podés. ¿Cómo? No podés. Ahí está Arturo, me dice, se ruboriza todo. ¿Qué es lo que está ahí? El wiki. ¿Y en dónde está? Una conservadora, porque pensó que era cerveza. ¿Y qué hizo? Él metió el wiki en la conservadora. ¿Cómo va a ser? Estamos wiki todos, frío. pero no, está bien, y vos tenés que servirte como vos el querés. Wiki no se mete en la heladera. Un wiki en la conservadora. Y yo te dejé dentro de la conservadora. Y era una... Bueno, no sé si gustó o no gustó. Nunca vi un whisky dentro de una conservadora. ¿Qué? Y el que toma cerveza está acostumbrado a... Estamos todos sorprendidos. Puso el whisky dentro de la conservadora. Para que tome frío, te digo. Y después estuve 1 hora sin trago. No sé, hacía 50 grados. Dejate de joder la bola. De enero, ¿qué quiere que haga? ¿Cuál es el equipo paraguayo que está licenciado sobre ella? Si cayó gracia, cayó gracia. Si no es gracia, no es gracioso, yo no tengo la culpa. ¡Viva el gran partido! ¡Para! La puta. Y a esta altura de mi carrera profesional tenés que andar estas cosas. ¿Sabes que soy viejo, que soy Facundo Cabral? Antes del equipo de Paraguay, cortito nada más. ¿Qué es lo que querés? Anécdota. Ayer, para el día de ayer, el diario Récord de México titulaba Venezuela, yo soy tu padre, con una imagen de esta manera. Y después la respuesta de un diario venezolano, aquí está tu padre. Que fue la vendetta de los venezolanos. Muy lindo. Lo que el propio arquero Romo fue muy fuerte, hasta se burlaban. Buenas tardes, señor. Si Gustavito va a Formosa, que pase en lancha al Verdi, donde también tiene una casa. Lorenzo Villalba. Lorencito. Te invitó varias veces, Lorencito Villalba. Claro, él tiene una casa en Formosa. Quisieron incidentar los mexicanos. Abrazo, Lorenzo. Quisieron. Señor Cortito, hoy arranca la intermedia con 2 partidos. A las 3 de la tarde, Resistencia Martín, Ledesma La Chacarita, Rubio Ñu Guaireña. ¿Tu equipo, Carlos? Ojalá sumemos. Rubio Ñu Guaireña a las 5:15, 17:15. Mañana no hay actividad por el juego de Paraguay. Vuelve el sábado todo con Santaní Pastoreo. Recoleta, el líder, ante Tembetari, 10 de la mañana. También el domingo, San Lorenzo, 3 de febrero y Carapeguá, 12 de junio. ¿Tienen datos de cuánta gente tuvo en México? Venezuela? Para mí uno de los partidos mayor concurrencia. Ayer 80.000 personas. 80.000. ¿Cómo forma tu equipo, Carlos? Guaireña. Vos que sos hincha. ¿Tienes que saber? No, eso pasan los datos. Yo no me puedo meter en el trabajo del niño. Vos tenés que saber. Sos presidente honorario de ahí. Pero hay muchos hinchas que a veces no saben ni cómo formar su equipo, así que no es la primera. Espera el resultado, nomás que se dé claro. Zoraida, para la licenciada, a las 2 hay conferencia de prensa de Garnero. No se va a transmitir en directo. Garnero y un jugador, ¿verdad? Sí. Estaría para 2:30 más o menos. 2:30 para que sepa que está adicto. Si es que querés, si no querés no hay problema, licenciada. No. Igual nosotros en el letra vamos a tener, pero te digo, aparte ya se comunican las redes y demás cosas, pero digo, para la audiencia de la tarde Monumental, y hay que preguntar si Garnero no dice el equipo, no define. No. Esta tarde en la práctica y de allí no lo metemos. Para cerrar el equipo, Morini con el arco, Gómez, Balbuena, Alderete, Ramírez es el volante lateral por derecha, por izquierda es Espinosa en el medio, Enciso, Cubas, Villasantis, Sosa, Arce. Ese sería el equipo. Y que no hizo, no era el hermano para nada. Acá se iba Choner. Licencia, ahí estaba mirando al chofer. Sabía la historia. Hágalo con mi cambio, ¿qué es lo que no? Vecina no sé, licenciada. Y le dice Choner a... 3 de noviembre, y poner la 3 de noviembre. Le dice Choner a Miranda... 3 de noviembre.
Gran campaña de Paraguay en Juventud América de Iberia. Alborozado. Bueno, listo, vamos con Elvio Pablo Rosa. Jugo arrogante, el pacto que no te puede romper. El pacto que no se puede romper. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Anoche estuvimos reunidos después del entrenamiento con el cuerpo técnico hasta las 21 horas. Estamos cerca de definir absolutamente toda la lista. Yo creo que ya mañana la tenemos. Nos quedan dos problemas para resolver, que están las gestiones hechas. Y bueno, uno de los problemas es Diego Gómez, ¿no? Así que yo creo que mañana estamos en condiciones. Y lo de Diego, hay una traba, en Talta no pone problema, ¿no? No, en absoluto. Es más, tengo que resaltar una gran gestión que hizo el escribano, Robert Harrison. ¿Se acuerdan cuando yo decía que nosotros estábamos haciendo tramitación y que llevaba su tiempo? Bueno, el escribano estuvo reunido con el Tata y nosotros siempre consideramos que vaya a la absoluta. Después vino la lesión y no pudo estar en la absoluta. Entonces, a partir de ahí, con la gestión de Robert, prácticamente tenemos el acuerdo casi confirmado ya, que él va a estar en la medida de que la lesión siga evolucionando bien. Claro, ya. Pero la autorización está. Ya está la autorización, ya le digo, el presidente Harrison ha hecho una gran gestión al margen de la que podemos colaborar nosotros y tenemos la autorización. Lo que no tenemos es el alta médica total, porque tiene que jugar algunos partidos antes de que llegue con nosotros. Pero bueno, así estamos. Elvio Paolo Rosso, coordinador, director de las formativas. Lo de Piri Damota es un hecho. Lo de Piri Damota está considerado. Creo que en el día de hoy también resolvemos ese tema. Sí, yo y ustedes hablaban de Balbuena también. Hay que esperar que se termine la gestión. Hoy puse como plazo el que está y el que no puede estar y listo. Y mañana tenemos la lista. Yo recibo información permanente de Diego. Estoy esperando con Balbuena terminar de charlar. Y esos son los pequeños detalles que nos están faltando. ¿Y qué falta con Fabián Balbuena? Falta terminar la autorización, falta terminar cómo sería toda la situación, porque muchos clubes están reclamando que los jugadores vuelvan a sus clubes y después nos cederían, pero no me están poniendo fecha cuándo me los van a ceder. Y a nosotros tampoco nos sirve que un jugador no llegue sobre la hora, y sobre todo un jugador que no ha participado del proceso anterior. Fabricio, que ha sido vendido a Cruzeiro, tenemos la media palabra de Cruzeiro. Tienen que resolver entre Cerro y Cruzeiro, pero tenemos la media palabra de Cruzeiro. Ahora, ¿qué pasa? El Cruzeiro pide que después de los Juegos Olímpicos vaya para Brasil y después lo prestaría a nosotros. Entonces, si Fabricio Peralta me llega sobre la hora, no tengo problema porque él participó de este proceso y conoce el equipo. Por ahí otro jugador no. Entonces estamos viendo los tiempos que podrían ceder los jugadores. Si esos tiempos se ajustan a las necesidades que tiene el cuerpo técnico de trabajar en lo táctico, en lo físico, en integrarse al grupo, bárbaro. Si los tiempos nos dan, avanzamos con jugadores que hemos tenido en el preolímpico. ¿Cómo es el caso de Fernando Cardoso, que va a ir a Newell's? Contanos. No, Fernando, hablamos con él y le dijimos que por favor su representante incluya la cláusula de que sea cedido para los Juegos Olímpicos. Entonces el jugador me dijo que manifestó al representante que sí, que iban a poner la cláusula. Pero bueno, estamos tomando todos los recaudos. Cuando me enteré de lo de Cardoso, enseguida lo llamé y le dije, decirle que ponga la cláusula, porque si el técnico te necesita, te queremos tener. Aún cuando no teníamos la lista definitiva, que no sabía si iba a estar o no, pero yo tengo que tomar las precauciones. ¿Qué podemos informar más concretamente, aparte de lo que decís, porque lo está manejando vos, el tema de Cardoso? No, puedo informar que lo de Diego Gómez, que es lo más importante que le interesa a toda la gente, que gracias a la gestión de Harrison, tenemos lo que hay del club. Hay que evaluar nada más que se recupere. Está bien. Pero lo que hay del club lo tenemos. Y lo de Cardoso está en manos del representante en poner la cláusula cuando firme con Newell's de que lo prestan para los Juegos Olímpicos. ¿Y Diego González, Elvio? Diego González está entrenando con nosotros,
lo vimos, lo evaluamos, está bien, y hicimos la petición, y espero que el día de hoy o mañana llegue la autorización. Mañana definimos la lista, por eso yo le decía, esté quien esté, mañana definimos la lista, el domingo nos subimos al avión y solamente vamos a esperar los casos que consideramos que se ajustan a los plazos que tenemos. Hasta ahora tenemos un tercero en espera. ¿Y quién es el tercero en espera? No me pida porque no quiero. Yo siempre le digo, a mí me gusta dar nombres sobre seguro. Lo de Cardoso usted me preguntó, le dije con todas las letras. El contrato figura cuando firme que lo tienen que ceder. Lo de Diego González, estoy esperando el transfer, si llega el transfer va a estar. Entonces cuando firme yo le digo. Si vos estuvieras acá y yo estuviera ahí, vos también lugar. Haría mal el trabajo si estoy ahí, porque usted es el número uno. Haría mal el trabajo si estoy ahí, porque usted es el número uno. Agradezco profundamente. Elvio, quiere decir que soy impertinente si pregunto si es arquero, Elvio. No es impertinente nunca, porque usted tiene que informar, pero yo no le puedo responder. Bueno, y mañana, ¿el vuelo cuándo sale? El vuelo sale 12:15 del domingo. Mañana entrenamos a la mañana y ahí definido todo. Bueno, ropa, logística, todo. ¿El primer amistoso es el 4 de julio en París? El primer amistoso es el 4 de julio en Bayonne, en una ciudad cerca de Bordeaux. Jugamos con Francia. El 13 jugamos con Estados Unidos en una modalidad que la verdad la implementé y me la aceptaron, de jugar 3 tiempos de 30 minutos con Estados Unidos porque quiero que jueguen todos. Y el 18 con Ucrania. ¿Y la delegación cuánto integran? La delegación van los 18 jugadores que son de una lista oficial del Comité Olímpico, más los 4 que permiten como suplentes. Que dicho sea de paso, en buenos términos, pero discutí un poco con el Comité Olímpico y con la FIFA, mandé una nota diciendo que me parecía que iba en contra de los valores del deporte tener a 4 jugadores entrenando sin que tengan posibilidad de jugar, pero que ya que permiten 4 jugadores que los dejen integrar el plantel y que puedan jugar tranquilamente, porque es una locura tener 4 personas que entrenen y saben que no van a jugar y que si salimos campeones ni medalla reciben. Así que hice una nota extensa a la FIFA, ya hice el reclamo en París, así que voy a esperar a ver respuestas. Sobre los 4 que ya había dicho Elvio, claro, que resultaba muy incómodo no tenerlo en la villa y un montón de cosas. Elvio, claro. Mañana, ¿a qué hora vas a dar a conocer la lista? Mañana, después del entrenamiento a la mañana, se van los jugadores a sus casas, disfrutan el sábado porque ya el domingo desaparecen hasta el 11, que vamos a venir con alguna medalla. Es el deseo de todos y son mucho tiempo, así que mañana viernes al mediodía ya se van y vamos a ir hasta Cacupé y después cada uno queda libre y ahí ya se van sabiendo quiénes están y quiénes no están. ¿Qué te preocupa del rendimiento? Fuiste muy franco cuando anteriormente, antes de la salida, consideraba que algo faltaba, ensayos, amistosos. ¿Hoy qué te deja como preocupación, Elvio? No me deja ninguna preocupación porque hicimos estas 2 semanas un reacondicionamiento físico que siempre, bueno, por mi condición de ex preparador físico me meto un poquito y la verdad que estaban bien. El profe José Núñez, el preparador físico, está trabajando muy bien, así que me dejó contento esta semana. La semana que viene ya con los amistosos empezamos a darle forma al equipo. La verdad que soy optimista. Tengo el mismo optimismo que cuando armamos esta sub-23 para el preolímpico. Y la última insistencia de mi parte. ¿Ese que falta puede ser arquero o delantero? Es la última pregunta. No, estamos viendo. La verdad que no le puedo contestar. Y bueno, voy a tener que esperar con la paciencia que tengo hasta mañana. Un abrazo, Elvio, gracias. Gracias, Arturo, un abrazo, saludo a todos. Gracias, Elvio Pablo Rosso. Si vos estuvieras acá y yo estuviera ahí, vos también lugar. Y vos haría mal el trabajo si estoy ahí, porque usted es el número 1. Haría mal el trabajo si estoy ahí, porque usted es el número 1. Fútbol a lo grande. Voz Centeno de la siesta. Paraguay, la pelota Davis a punto y tira, Davis le pegó, tiró, gol. Los goles albirrojos en la Copa América. Esa sensación incomparable que se disfruta cada 4 años. Radio Monumental y Fútbol a lo grande presentes en la Conmebol Copa América 2024. Este viernes 21 horas desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Paraguay.